Imagen en directo para despertar esta mañana de viernes, que nos llega desde la isla de Gran Canaria, desde la costa de Telde. Estamos viendo la playa de La Garita, vemos el mar en calma, corre algo de brisa y la temperatura ya en este rincón de la isla de Gran Canaria pues se acerca a los 22 grados centígrados. Buenos días, Canarias. Es viernes 2 de septiembre. La rebaja del IVA del gas del 21 al 5% anunciado por sorpresa por Pedro Sánchez ha sido la comidilla de la reunión que este jueves ha mantenido el Gobierno con los grupos parlamentarios. Un encuentro para negociar la tramitación del plan de ahorro de medidas energéticas aprobado la semana pasada, así como consensuar las propuestas que se llevarán a Bruselas para contribuir a revertir la crisis energética que padece Europa. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, apela a la colaboración para obtener un documento final. Éxito en la primera jornada de bonificación del transporte en guagua y tranvía, un descuento del 50% que en el caso de La Palma ya va mucho más allá y supone la gratuidad para sus usuarios. Es nuestro sonido del día. Está bastante acertada la medida, ojalá se aplique en las demás islas. Tal y como están las cosas por el volcán y también por todo el tema de la guerra de Ucrania y la electricidad. Debido a mi situación económica me favorece. Activa mucho más el transporte público. A dejar más el coche al lado y poder ahorrar muchas cosas. Suelo utilizar las guaguas y las medidas me parecen muy bien. Y aparte no se colapsa tanto coche aquí abajo. Se pueda viajar sin tener tanto coche también, tanto tráfico. El Ministerio de Trabajo avanza hacia una subida del salario mínimo. Este viernes Yolanda Díaz reúne a la comisión de expertos para estudiar la viabilidad de fijarlo en el 60% del salario medio para 2023. Los agentes sociales no están convocados. La cita para ellos será en noviembre, en una reunión donde se pondrá sobre la mesa los cálculos elaborados por los expertos y con una radiografía más exhaustiva de la inflación. Continuarán al menos durante unos días los cortes de agua en varias localidades de Tinajo, Teguise y Aría. En Lanzarote el sistema de abastecimiento y distribución del agua se recupera de forma progresiva y lenta tras el fallo eléctrico en una de las potabilizadoras. Debido a la alta demanda, el suministro total y continuo podría tardar. En un mundo tan competitivo, diferenciarse de los demás y lograr el éxito profesional depende de la forma que tenga cada uno de venderse a sí mismo. Es lo que se llama marca personal. Hoy con una experta vamos a aprender a construirla. Breve visita de Vladimir Putin al hospital donde se encuentran los restos mortales de Mikhail Gorbachev. No habrá funeral de Estado y Putin alega problemas de agenda para no asistir a la ceremonia de despedida que tendrá lugar este sábado en Moscú. Y fíjense en este momento en el que una persona entre esa multitud de manifestantes apunta con una pistola a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Ocurrió cerca de su domicilio, coincidiendo con una manifestación de apoyo a la vicepresidenta argentina que se enfrenta a un juicio por corrupción. Un hombre de nacionalidad brasileña ha sido detenido. Y nos acercamos como siempre a la sala del 112. Saludamos a su portavoz. Hoy es Cande Ceballos. ¿Alguna novedad, Cande? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, anoche en Gran Canaria el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó en estado crítico al hospital a un motorista de 24 años que sufría una caída en la calle Agustina de Aragón de la capital de la isla. También se asistió al ocupante de un turismo que sufrió lesiones de carácter moderado tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaba en la carretera Gran Canaria 20 a su paso por el municipio de Arucas. En el resto de las islas, tanto durante la noche como en estas últimas horas, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos ya con los sorteos. Son varios los de ayer jueves. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 27.474 de la serie 47. Vamos con la Bonoloto. La combinación ganadora es 4, 19, 27... 36, 40, 48, complementario 8, reintegro 8. Esta es la combinación ganadora del sorteo de la primitiva de los jueves, 8, 10, 14, 29, 30, 46, complementario 5, reintegro 9. Y este es el número premiado de la Lotería Nacional de los jueves, el 69.413.
Y en los deportes, anoche se cerraba el mercado de fichajes. Vamos a ver si hubo sorpresa en nuestros equipos. Fátima Febles, buenos días. Hubo movimientos, Esti, hasta el final. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias en el conjunto blanquiazul. En el Tenerife finalmente son 10 las incorporaciones en este mercado de verano. El último en llegar, Andoni López, lateral izquierdo que procede del Amorebieta. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas apuró aún más esos minutos hasta las 11 de la noche. La última incorporación amarilla, la de Florín Andone, un delantero que llega del Brighton, de la Premier League. Y en baloncesto, buenas noticias porque ayer arrancaba el Eurobásquet con victoria apabullante de España ante Bulgaria. En el conjunto nacional, un jugador del Lenovo Tenerife, Jaime Fernández, cuajó una gran participación. Luego vendrás Pati Febles con toda la información deportiva de este viernes y para este fin de semana. Así viene nuestra portada, pero hay otras noticias que marcan la actualidad de este viernes 2 de septiembre aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Otra imagen para despertar en esta mañana de viernes, en directo desde la plaza de la Basílica de Candelaria, en la isla de Tenerife. Ahí estamos viendo ese cielo también cubierto. Ha sido una semana inestable y ahí estamos viendo cómo comenzamos este mes de septiembre también con esos cielos cubiertos de nube. Una jornada que además ha sido lluviosa en estas primeras horas de la mañana en este rincón de la isla de Tenerife. Lluviosa pero con calor porque el termómetro marca ya en este lugar los 23 grados. Y vamos a ver ya cómo viene la prensa este viernes 2 de septiembre, mirando a los titulares de los periódicos aquí en Canarias. El periódico Canarias 7 titula en su portada: la candidatura de Darias trastoca el calendario interno de los socialistas. La ministra de Sanidad es la favorita para ser la candidata a la alcaldía de la capital Gran Canaria y el partido aguarda el anuncio de Pedro Sánchez. Y la imagen de portada tiene que ver con la próxima festividad de la Virgen del Pino y también con la lluvia, porque los actos religiosos del Pino de Teror arrancan con lluvia. La llovizna no impidió que cientos de personas asistieran a la subida de la bandera. En cuanto a la provincia, Diario de Las Palmas, colas y peticiones de gratuidad en el estreno del bono de guagua al 50%, éxito en la primera jornada de la bonificación de los viajes del transporte público. Y vemos en esa fotografía circo en las canteras en un inédito arranque del Temuda. Se trata de un espectáculo de la troupe Malabó. Vamos a continuar ahora con el repaso de la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El diario de Avisos refleja en su portada el caso de Davinia de Ara, una madre de un niño que nació con prematuridad extrema. Denuncian la falta de recursos para la atención temprana de menores en Canarias. También destaca el diario de Avisos que Canarias bate en pleno agosto su récord de atención a dependientes. El periódico El Día hace referencia a la evolución del turismo. Los extranjeros multiplican por 5 sus gastos en las islas. Canarias recupera en julio el 99% de los visitantes internacionales que tenía antes de la pandemia. Y una imagen que tiene lugar en la terminal de guaguas de Santa Cruz de Tenerife. Abonados al descuento, ayer el movimiento de pasajeros en las terminales y paradas fue incesante. Eso en cuanto a la prensa de las islas. Nos fijamos ahora en los titulares de la prensa nacional. El periódico El Mundo habla de la reforma de las pensiones. La cotización máxima subirá de forma gradual en 25 años. El ministro Escrivá prepara destopar las contribuciones de los que ganen más de 48.000 euros, pero le subirá también su pensión máxima futura. Y la instantánea de portada nos lleva hasta Rusia. Adiós express de Putin a Mikhail Gorbachev. Llegó al Hospital Clínico Central de Moscú con paso firme, con rostro serio y con un ramo de flores rojas. Vladimir Putin ya ha anunciado que no acudirá mañana por motivos de trabajo. El periódico El País, en respuesta a la crisis energética, titula que el gobierno rebaja el IVA del gas del 21% hasta el 5%.
Y la imagen tiene que ver con ese derrame de combustible en Gibraltar. El vertido contaminante en Gibraltar desborda las barreras. La Mancha escapó parcialmente de las barreras de contención y bordeó el Peñón. El capitán del barco fue detenido a mediodía por desobedecer las indicaciones de las autoridades del puerto. El periódico ABC se hace eco del malestar en el PSOE por las improvisaciones de Sánchez. Cuestionan atacar a diario a Feijóo para luego copiar sus rebajas fiscales sin un proyecto propio. También vemos esa imagen que nos lleva hasta Rusia, la última afrenta a la memoria de Gorbachov. Putin acude a la capilla ardiente, pero alega problemas de agenda para ausentarse del funeral, que no tendrá categoría de funeral de Estado. Y la viñeta de hoy la hemos escogido del periódico Canarias 7, de Morgan. Para aquellos que piensan que la Tierra es plana, y ante el inicio del curso escolar vemos a un padre y un hijo que mientras el niño se queda con cara de incredulidad, su padre le dice: para la vuelta al cole te he comprado un plano terráqueo para que discuta con tus amigos, que ya tienes edad de imponer tus creencias. Bueno, y en cuanto al tiempo, poco a poco la inestabilidad se va retirando por el oeste del archipiélago y parece que hoy vamos a notar también algo menos de bochorno. Vemos la previsión para hoy. Este viernes volvemos a tener abundante nubosidad de tipo medio y alto sobre el archipiélago, aunque la probabilidad de precipitaciones es menor. No se descarta algo de lluvia débil en zonas altas y en la isla de La Palma durante la primera mitad del día. Se abrirán claros por la tarde, aunque resistirán las nubes a cotas bajas por el norte y la calima irá a menos a lo largo del día. Temperaturas diurnas en descenso en el interior de Gran Canaria y en Fuerteventura y sin grandes cambios en el resto. Máximas entre 25 y 31 grados y viento alisio moderado en la costa, siendo variable flojo en medianías, y del suroeste fuerte en el Teide, donde girará al oeste por la tarde y perderá intensidad. En el mar, situación tranquila, las olas más grandes apenas superarán el metro de altura. Vamos ya con toda la crónica de este viernes 2 de septiembre. El paro en la eurozona cae hasta mínimos históricos por segundo mes consecutivo. El desempleo se sitúa en el 6,6%, una décima menos respecto al mes de junio. El turismo lidera la creación de empleo y representa el 13,3% de los afiliados. Las economías del sur siguen siendo las que registran mayor tasa de desempleo. España es el segundo país con mayor paro juvenil. Bueno, en pocos minutos vamos a conocer los datos del paro en nuestro país correspondiente al mes anterior, al mes de agosto. Y ya el Gobierno adelantaba un aumento del desempleo, una tendencia habitual en un mes de agosto. Más cosas que tienen que ver con el precio de la electricidad. Hoy baja hasta los 375 euros el megavatio hora, un ligero alivio para el consumidor. Mientras tanto, Bruselas sigue analizando diferentes medidas para paliar el incremento de la factura de la luz. La Comisión Europea estudia limitar el precio de las tecnologías inframarginales, donde se encuentran las renovables, tras descartar una excepción ibérica al resto de la Unión. Este borrador lo pondrán en común los ministros de Energía en la próxima reunión del 9 de septiembre. El Gobierno bajará el IVA del gas del 21 al 5%, una medida con la que pretenden reducir el precio de la factura que se pagará este invierno en la península, al poner, por ejemplo, la calefacción. En Canarias, al no tener gas ciudad y por su diferente fiscalidad, no tendrá un impacto directo. Pendiente de un posible corte de suministro de gas desde Rusia y el consiguiente aumento de precio, Pedro Sánchez anuncia que reducirá el IVA del gas del 21 al 5%. Ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno, yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Con esta medida, el Gobierno calcula que dejará de recaudar unos 200 millones de euros. Entrará en vigor en octubre y en principio durará hasta final de año, aunque no descarta prorrogarla. Es un impacto interesante el que va a tener el recibo. Hablamos de pasar del 21 al 5% en el IVA, lo que para un usuario, por ejemplo, con un consumo de 800 kilovatios hora mensuales, representaría un recorte de 9 euros al mes. En Canarias, sin embargo, la medida no tendrá impacto. Primero, porque no hay facturas de gas al no estar implantado, y segundo, porque tampoco hay IVA. El PP celebra el anuncio, aunque dice que llega tarde. Aunque sea a rastras, y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Uno y otro se culpan de su falta de diálogo. El próximo martes se verán las caras en el Senado para debatir sobre energía.
Precisamente para hablar sobre medidas de ahorro energético y completar el plan de contingencia que España debe enviar a Bruselas, la ministra de Transición Ecológica se reunía ayer con los portavoces de los grupos parlamentarios. Precisamente ayer se cumplía el plazo de alegaciones al decreto por parte de las comunidades autónomas. Canarias ha sido una de las pocas que no ha presentado alegaciones porque aseguran están conformes con las medidas. Aún así, dicen, se está elaborando una estrategia de eficiencia energética con las especificidades del archipiélago. El precio de la gasolina vuelve a subir en España coincidiendo con la vuelta de las vacaciones. En el caso de la gasolina se ha registrado un aumento del 0,5%, mientras que el gasóleo es un 4% más caro que hace una semana. Frente a esta situación, Francia ha elevado la bonificación a 30 céntimos por litro. En España, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, descarta aumentar el descuento. Mantendrán los 20 céntimos por litro. Creemos que la bonificación actual que tiene el Gobierno de España, recuerdo, de 20 céntimos al litro de gasóleo o al litro de gasolina habitual, tanto para los usuarios como para el sector del transporte, pues siga teniendo el efecto que esperemos esté teniendo en el alivio en la factura de empresa y de la factura doméstica. Buena acogida entre los usuarios del transporte público a la bonificación del 50% en vigor desde el 1 de septiembre, un coste que será distinto en función de la isla. El Hierro y La Gomera pagarán 5 euros por bono, 10 euros en Lanzarote y Fuerteventura, 14 en Gran Canaria y 19 euros en Tenerife, mientras que para los residentes en La Palma será gratuito. Está bastante acertada la medida, ojalá se aplique en las demás islas. Tal y como están las cosas por el volcán y también por todo el tema de la guerra de Ucrania y la electricidad. Debido a mi situación económica me favorece. Activa mucho más el transporte público. A dejar más el coche al lado y poder ahorrar muchas cosas. Suelo utilizar las guaguas y las medidas me parecen muy bien. Y aparte no se colapsa tanto coche aquí abajo. Se pueda viajar sin tener tanto coche, también tanto tráfico. Coalición Canaria considera un agravio comparativo este descuento del 50% en Canarias y del 100% para los usuarios de trenes en la península. Un ciudadano de la península se puede trasladar de manera gratuita en un transporte colectivo de viajeros y en Canarias tenemos que pagar la mitad. Ningún gobierno de España, nunca antes, ningún gobierno de Canarias había sido capaz de plasmar en un documento por escrito que los canarios éramos ciudadanos de segunda categoría. El mes de julio deja buenos datos en el sector turístico. La llegada de turistas internacionales en Canarias ha crecido más de un 148%. A este dato le acompañan otros positivos, como el aumento del gasto medio o de las noches que pernoctan en las islas. Reino Unido se afianza como principal cliente en el archipiélago, seguido de los de Alemania. De cara a los meses de septiembre y octubre, las reservas se acercan al 80% y las aerolíneas ya tienen programados el 90% de los vuelos. Ayer se retomó la actividad en el Parlamento de Canarias tras el verano con una reunión preparatoria de la Comisión de Estudio de la Reconstrucción en La Palma. El Parlamento tiene en la agenda aprobar el presupuesto del próximo año, la ley de rentas o la ley del cambio climático y una cita electoral el próximo año que puede cambiar la configuración política de la Cámara. Penúltimo periodo de sesiones antes de la convocatoria de elecciones del próximo año, con una reforma electoral aprobada y con retos como el presupuesto de la comunidad autónoma para 2023. Y será seguramente un periodo de sesiones intenso, como corresponde pues a una época ya casi preelectoral, pero sobre todo con grandes desafíos, con grandes retos por delante, digamos parlamentarios, pero también del tiempo que nos ha tocado vivir y sobre todo, y lo más importante que sucederá seguramente a lo largo de este periodo de sesiones, que será la tramitación del último presupuesto de esta presente legislatura. En tramitación y pendientes de salir adelante están también los proyectos de ley de renta de ciudadanía o de cambio climático y la proposición de ley para impulsar un sistema público de cultura en Canarias. La Cámara Regional espera estrenar nuevo edificio en los próximos meses para culminar un año de celebraciones por el 40 aniversario del nacimiento de la institución, que seguirá con actividades dedicadas a conmemorar estas 4 décadas de parlamentarismo. Ya lo veíamos en ese vídeo el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, que se encuentra esta mañana aquí con nosotros en Buenos Días Canarias. Señor Matos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, arranca la actividad parlamentaria, de hecho lo hacía en la jornada de ayer, ya en la recta final de esta legislatura. Ya dice usted que va a ser una recta final algo intensa y además marcada por este contexto actual, ¿no? Bueno, como toda la legislatura, ¿no? Hemos tenido una legislatura complicada, ¿no? Para la historia. Probablemente en mayo del año 19 no esperábamos
ninguno, seguramente tener que enfrentarnos a la crisis de Thomas Cook, a un incendio pavoroso al inicio de la legislatura en Gran Canaria, luego a la crisis del COVID. Recordemos que el primer caso de COVID en España se detectó en la isla de La Gomera. El primer confinamiento al que asistimos también se produjo en Tenerife, en un hotel de Tenerife. Luego toda la crisis del COVID-19, la erupción volcánica, en fin, y ahora las consecuencias de una guerra en el centro de Europa, en el corazón de nuestra civilización. Así que, como toda va a ser, efectivamente, este final de legislatura seguramente será intenso, se acercan las elecciones, se acaba el periodo legislativo y sí, seguramente será intenso, pero en una legislatura que lo ha sido, ¿no? A partir de ahora será un tramo más corto de este nuevo curso político porque todo lo marcará las próximas elecciones autonómicas y esto va a suponer que esa intensidad de la que se habla quizás se traduzca en mayor crispación. Bueno, yo creo que Canarias, afortunadamente, hemos sido capaces en estos 40 años de Parlamento, lo acaba de decir un estudio reciente de la Universidad de Educación a Distancia, somos el Parlamento más dialogante, el Parlamento que es capaz de llegar a acuerdos, que es capaz de encontrar los puntos de coincidencia, porque forma parte de nuestra cultura política y también el respeto. Así que seguramente se intensificará, porque es natural, pero estoy convencido de que no vamos a pulverizar los límites del respeto parlamentario y de la cortesía, que son la nota de identidad de nuestro Parlamento, estoy seguro. ¿Y qué temas marcarán ya quizás este tramo final de la legislatura? Bueno, lo más inmediato, los presupuestos generales de la comunidad autónoma, ¿no? Siempre es la ley más importante que aprueba el Parlamento. Evidentemente este es el último presupuesto de esta legislatura, que tendrá que estar aprobado antes de final de año, es decir, en cuanto nos demos cuenta, ya estamos con el debate de presupuestos, el Gobierno lo trasladará a la Cámara y ahí empezará el trabajo parlamentario, pero queda todavía trabajo por hacer, hay varios proyectos legislativos importantes. Esta ha sido una legislatura, a pesar de todo, muy fructífera, hemos aumentado la producción legislativa prácticamente en un 30% y la actividad parlamentaria. Hemos tenido que convalidar y, por tanto, tramitar también los decretos del Gobierno, que es una novedad en esta legislatura y que ha servido también para solventar situaciones de crisis como las que hemos descrito anteriormente. Así que quedan, retos. Hemos aprobado la ley electoral, que era un mandato del Estatuto de Autonomía. Quedan varios proyectos de ley importantes, cambio climático, renta ciudadana. Así que, bueno, queda trabajo, ¿no? Queda trabajo, pero insisto, está siendo una legislatura muy productiva. Además, un Parlamento adaptado a los tiempos que corren porque ya lo hizo así durante la pandemia. Mientras todo el mundo estábamos confinados, el Parlamento de Canarias no dejó de trabajar, ¿no? No, y además hemos sido un ejemplo y una referencia no solo a nivel nacional, sino incluso europeo. Hemos tenido la oportunidad de presidir en esta legislatura los parlamentos regionales de la Unión Europea. Me ha correspondido esa presidencia en 2 ocasiones. Y hemos sido un referente, ¿no? Obligados por las circunstancias, porque en medio del confinamiento nos encontramos con que no podíamos reunir al Parlamento, porque sencillamente los diputados de las islas como Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, no podían venir al Parlamento de Canarias, pero la actividad no podía detenerse. Así que lo que hicimos fue tirar de riesgos, de imaginación reglamentaria y convertir el Parlamento en un Parlamento muy moderno, que es capaz de permitir, jurídicamente y con el reglamento en la mano, que los diputados y las diputadas, si se dan unas determinadas circunstancias, puedan intervenir y asistir a las sesiones plenarias a través de videoconferencia. Algo que nos ha servido después, por ejemplo, con la crisis del volcán de La Palma, para también habilitarlo y que la actividad parlamentaria no se vea resentida, sobre todo en unos momentos cuando más se le necesita, ¿no? Y además también una legislatura marcada por la celebración de los 40 años de parlamentarismo. Sí, sin duda. Y creo que el balance es positivo. Canarias todavía tiene que enfrentarse a grandes retos, los tenemos encima de la mesa, los retos de la desigualdad social, los retos de la dependencia, los retos de definir nuestro modelo energético, los retos de diversificar nuestra economía, pero desde luego el balance, si uno echa la vista atrás, han sido los mejores 40 años seguramente de nuestra historia, donde hemos avanzado a unos niveles, en fin, como nunca habíamos conocido, y tiene que ver precisamente con que la toma de las decisiones se adopten en el territorio, ¿no? El autogobierno, tan importante para nuestra tierra. Y también para poner en valor los hombres y mujeres que
que han pasado por la Cámara y que dieron lo mejor de sí mismos en determinados momentos en favor de construir nuestro proyecto de autonomía. Acaba de fallecer recientemente Osvaldo Brito, por ejemplo, ¿no? Al que, en fin, conocí personalmente, Miguel Ángel, en fin, unos diputados que han ido pasando como José Miguel González, que también acaba de fallecer, una generación que se va despidiendo, que nos ha entregado un legado a quienes ahora estamos en la actividad pública, que tenemos que cuidar, ponerlo en valor para entregarlo cuando llegue el momento. Así que también es una efeméride para poner en valor todo ese trabajo de tantos hombres y mujeres que nos han traído hasta aquí, ¿no? Además, una legislatura que comenzaba con más diputados en la Cámara, donde además con una nueva ley electoral que ha sido refrendada este mismo año, ¿no? Sí, bueno, con 10 diputados más, una circunscripción regional de 9 diputados y un diputado más por la isla de Fuerteventura. Fruto del acuerdo entre los grupos parlamentarios y como consecuencia también de la aprobación del Estatuto del año 18, yo creo que hemos conseguido tener una Cámara más representativa. Ningún sistema es perfecto. Los grupos parlamentarios obviamente siguen manteniendo cada uno sus posicionamientos respecto al sistema electoral canario. Yo creo que la circunscripción autonómica nos da a todos una dimensión regional que creo que es relevante e importante, y luego, como consecuencia de eso, la actividad parlamentaria también se ha incrementado. Creo que es un Parlamento que representa mejor a Canarias que el de 60 diputados. Obviamente, los grupos parlamentarios, como digo, hay que ser respetuosos, mantienen sus posicionamientos respecto a la ley electoral y es un debate que vamos a tener permanentemente. Pero bueno, creo que el balance también es positivo. Bueno, uno de sus objetivos ha sido abrir la Cámara al ciudadano. ¿Lo ha conseguido, señor Matos? Yo creo que hemos conseguido que el Parlamento se conozca más. Siempre escucho que el Parlamento está poco valorado. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que es una especie de eslogan que ha quedado ahí, que nadie es capaz de demostrarme, ¿no? Cuando yo digo, bueno, ¿y en qué se basa, no? Es una especie de sensación, pero yo creo que no se corresponde con la realidad. Creo que el Parlamento es una institución muy bien valorada por los ciudadanos de Canarias. Otra cosa es la actividad de cada uno de los diputados y las diputadas, que cada ciudadano valora, sobre todo con una regla que es infalible, que son las elecciones. Y por lo tanto, lo que sí creo que hemos conseguido es, a pesar de las circunstancias, de hacer un Parlamento más conocido. Y cuando un Parlamento se conoce más, es más valorado. El trabajo de los diputados y las diputadas, de los 70 hombres y mujeres que componen el Parlamento de Canarias, no es estrictamente ir cada 2 semanas a debatir. El trabajo es más intenso, es más importante el trabajo que no se ve que el vistoso del Salón de Plenos. Diputados en sus islas, en las áreas que cada grupo parlamentario le encomienda, están permanentemente recibiendo colectivos, atendiendo demandas ciudadanas. La mayor parte de esas aportaciones que hacen los colectivos de ciudadanos a través de los diputados terminan convirtiéndose en iniciativas parlamentarias, así que creo que tenemos un Parlamento muy bien conectado con la ciudadanía, a pesar de los eslóganes y mantras que estoy convencido que no se corresponden con la realidad, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo de seguir hablando en lo que resta de legislatura. Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bajan los contratos a tiempo parcial en Canarias, pasan, según la agencia de trabajo temporal ADECO, del 12,4% al 11,9%. Es la mejor cifra en 2 años. Sin embargo, todavía son muchos los que tienen que salir fuera para buscar mejores oportunidades. Hay menos contratos temporales que hace un año y las cifras en Canarias son las mejores desde 2019. El archipiélago se sitúa por detrás de Baleares y Cantabria en ocupación a tiempo parcial. Uno de los principales motivos es la mejoría que han experimentado las empresas tras la peor etapa de la crisis originada por la pandemia, y la reforma laboral en vigor desde principios de año abre la puerta a nuevas modalidades contractuales. Sí que somos tremendamente optimistas, porque cierto es que nos abren la puerta al tema de los fijos discontinuos, que era una modalidad contractual que antes no se contemplaba dentro de las ETTs. Precisamente el número de personas que trabaja a tiempo completo en las islas crece y roza los 130.000, mientras que a media jornada se pierden 6.900 empleos. Pero conseguir un trabajo a tiempo completo no resulta ser fácil, según el sector. Por eso hay quien tiene que buscarlo fuera. Mi hijo ha encontrado, pero fuera.
Ese es el problema de muchas familias canarias. Las mejores generaciones han sido nuestros hijos. Y los que se quedan, su situación deja mucho que desear. Muchos cobrando por debajo del salario mínimo porque lo hacen por hora. Los más de 200.000 parados que hay en el archipiélago son tan numerosos como la suma de desempleados de Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Malta y Luxemburgo. El Ministerio de Trabajo acaba de publicar los datos de paro y afiliación correspondiente al mes de agosto. Vamos a Madrid. Adai Sánchez, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Estíbali. Buenos días, Canarias. Así es, se acaba de publicar los datos de desempleo. Un mes más, España vuelve a liderar la tasa de desempleo de la eurozona. Como digo, hace escasos minutos se acaba de publicar estos datos que se sitúa la tasa de paro en nuestro país en un 12,6%. Esto supone 40 parados más que en el mismo mes del año anterior. La Seguridad Social también pierde 190.000 afiliados con respecto al mes anterior, en lo que se sitúa en uno de los peores meses de agosto de los últimos años. Si tenemos en cuenta otros países de Europa, como por ejemplo Alemania, en este caso la tasa de desempleo se sitúa en un 2,9%, mientras que si tenemos en cuenta países más cercanos, países vecinos a España, como Francia e Italia, en este caso no se supera el 8%, con un 7,5% y un 7,9% respectivamente. Sin duda son datos muy duros, por lo que el Ministerio de Trabajo ya se encuentra trabajando para intentar paliar esta situación generada por la crisis económica que soporta nuestro país. Una situación bastante complicada por la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne en una comisión para analizar la subida de este salario mínimo interprofesional en aproximadamente 3 horas. Pues todo muy completito esa información. Gracias, Adai. Buenos días. Buenos días. Y saber diferenciarse en un mercado laboral cada vez más competitivo es primordial para lograr el éxito. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues con una buena marca personal. Y en esto nos va a ayudar esta mañana Mónica Salvador, que es experta en marca personal. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, construir nuestra marca personal quizás va a potenciar aquello que tenemos, nuestras cualidades, nuestro talento, pero no sé hasta qué punto lo sabemos reconocer, lo sabemos identificar. Claro, lo difícil empieza por saber para conocerse a sí mismo y saber identificar en qué eres bueno y qué puedes ofrecer a los demás. Eso es lo difícil de trabajar la marca personal y es el primer paso del que partimos. ¿Y por qué hoy es tan importante la marca personal? A ver, estamos en un mercado muy globalizado, hay gente muy preparada, cada vez las personas se forman más, buscan oportunidades en todos sitios, entonces si vamos a una entrevista de trabajo, imagínate, y todos tienen la misma formación, todos están súper preparados, ¿y cómo vas a distinguirte entre un mercado tan global, ¿no? ¿Cómo vas a lograr ser tú la opción elegida? Por eso tienes que trabajar la marca personal. Primero, identificar en qué eres bueno y luego mostrarlo de la manera adecuada, al público adecuado y con el mensaje adecuado. ¿Y nos sirve lo de la marca personal para cualquier ámbito profesional? Sí, yo creo que sí, que te sirve. También es verdad que la marca personal siempre ha existido, ¿no? Porque siempre en nuestro trabajo, yo me acuerdo cuando hace años empecé a trabajar, pues siempre te vas forjando una marca personal en el entorno en el que trabajas, ¿no? Lo que pasa es que ahora la diferencia es que pasamos al mundo 2.0, ¿no? Al mundo online. La diferencia está en si tú te quieres mostrar en el mundo online y ser la opción elegida. O sea, si quieres realmente mostrar tus cualidades, tus preferencias y lo que puedes ofrecer al mundo. Hay gente que no le gusta y prefiere mantenerse en la retaguardia y no quiere exponerse porque también te estás exponiendo. Pero realmente es algo imprescindible hoy en día si quieres conseguir un buen trabajo. Claro, porque a veces solemos escuchar, Mónica, el hecho de que si no estás en las redes no existes. Pero bueno, el hecho de tener determinado número de seguidores no quiere decir que por ello vayas a tener una marca personal potente, ¿no? No, la marca personal es mucho más que eso. Claro. La marca personal es encontrar tus cualidades y lograr ese punto de conexión con el posible empleador. Vale, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo descubrí lo que era la marca personal hace muchos años, cuando fui a una 7 años, algo así, fui a una entrevista de trabajo y la persona que me fue a entrevistar para dar unos cursos me dijo, no me hace falta tu currículum, yo sé ya todo de ti. En ese momento él había revisado mis redes sociales, mi blog, yo tenía un blog donde hablaba de lo que yo hacía y entonces ya él tenía apuntado todo lo que yo era y qué podía aportarle en esa formación. No me hizo falta venderme, me había expuesto sin saberlo yo, luego ya lo trabajé más activamente, sin saberlo yo ya sabían todo de mí.
pero claro, tú tienes que medir lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar. Entonces, Mónica, ¿cuál es el nuevo currículum vitae? Porque ese currículum vitae de toda la vida, el que conocemos, ese papel con una foto, quizás ya no vende, ¿no? Vale, para empezar la marca personal tenemos que primero eso, identificar en qué somos buenos, luego ver qué queremos aportar, hacia dónde nos queremos dirigir y luego trabajar la visibilidad online. ¿Cómo la trabajamos? Pues tenemos muchísimas herramientas. Tenemos un blog personal donde hablamos sobre lo que nos interesa, lo que podemos aportar en una empresa. Podemos usar LinkedIn, que es una de las redes profesionales más importantes ahora mismo, y no es solamente poner un currículum personal en LinkedIn, sino también trabajar esas conexiones con posibles empleadores. Ahora mismo ya no estamos limitados, podemos conectar con cualquier persona en el mundo. Si queremos trabajar en una empresa, podemos contactar con el director de recursos humanos de esa empresa directamente a través de LinkedIn y hablar con ellos de tú a tú y mostrarle qué podemos hacer por ellos. ¿Y cuánto juega también todo esto el lenguaje no verbal, la forma de comportarnos, de gesticular, quizás ese feeling que podemos tener con la otra persona? A ver, juega un papel súper importante, pero igual que nuestra apariencia, cómo nos comunicamos, qué podemos aportar a la empresa, todo juega un papel muy importante. Es verdad que si, por ejemplo, si tú tienes un blog y escribes, ahí no te están viendo el lenguaje no verbal. Por eso el video marketing también entra en juego y ahora está muy en tendencia a hacer un currículum vitae en vídeo. Y mucha gente que está trabajando su marca personal empieza a comunicarse en vídeo porque ahí se percibe también el lenguaje no verbal, ¿no? Me imagino que explotar nuestra marca personal y dar luego con el trabajo adecuado también redunda en la felicidad, en estar a gusto en nuestro trabajo, ¿no? Sí, yo creo que si trabajas en lo que te gusta se nota indudablemente, porque haces las cosas de otra manera. Entonces, si tú vas a una entrevista de trabajo y realmente estás enfocado en algo que te gusta, en lo que puede ser bueno, el empleador lo va a detectar sobre la marcha. Y va a ser muy distinto a una persona que va porque dice, bueno, es que no me queda otro remedio y voy a buscar un trabajo de lo que sea. Yo recomiendo siempre, es verdad que en algunos casos necesitas un trabajo base para empezar y puede ser que optes por cualquier opción, pero yo recomiendo que primero te enfoques en aquello que realmente deseas y no dispares a todo sitio, porque si disparas a todo sitio al final no vas a dar a nada. ¿Y esto de la marca personal también conlleva un reciclaje a lo largo del tiempo? Formación continua. O sea, tú en la marca personal y hoy en día, tal como está el mercado laboral, tienes que estar continuamente formándote. Ya no vale eso de terminé mi carrera y ya no me formo más, no. Todo va cambiando, hay nuevas tendencias, hay nuevas formaciones, va evolucionando la tecnología y lo que no puedes hacer es quedarte fuera de eso, ¿no? Entonces, hoy en día una de las claves para conseguir empleo es la formación continua y para eso hay un montón de formaciones, un montón de organismos públicos que ofrecen formaciones de reciclaje y también las propias empresas van reciclando a las personas. O sea que yo creo que la formación hoy en día no es una excusa porque la tienes en el mundo online gratis y donde sea. Bueno, ese asesoramiento también lo da tú, Mónica, y en ese sentido, ¿quiénes vienen buscando ese asesoramiento? Bueno, personas que están en proceso de reinvención profesional normalmente, que a lo mejor han tenido hijos, han dejado su carrera de lado, quieren volver al mercado laboral, pero no quieren volver como lo habían hecho antes, sino a lo mejor encontrando sus valores, en que son buenos y lo que pueden aportar al mundo de otra manera, ¿no? Siendo felices en el trabajo, buscando aquello que les haga felices. Y entonces esas personas vienen a ver cómo enfocan su marca personal y su visibilidad para poder encontrar ese trabajo que desean. ¿Y de qué herramientas le dotas a esas personas para que puedan evolucionar? Primero trabajamos en su propósito, en aquello en lo que son buenos, ¿no? Y en el autoconocimiento. Y luego ya pasamos a la parte de visibilidad, porque cuando quieres ser visible en el mundo online, también tienes que adquirir unas habilidades, ¿no? Tienes que aprender a manejarte en las redes sociales, qué publicar, cómo publicar, con quién contactar. También hacer networking en el mundo físico, no nos vamos a olvidar de esa parte tan importante, porque no es lo mismo el tú a tú que vernos en el mundo online, aunque luego el mundo online se puede trasladar al físico. Por ejemplo, hace nada vino a visitarme una clienta mía de Nueva York, la semana pasada, después de 2 años trabajando con ella su marca personal. O sea que al final eso va creando sinergias a nivel, en muchos niveles. Pues Mónica Salvador, experta en marca personal, gracias por acompañarnos hoy aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ti.
Los cortes de agua provocados por un fallo eléctrico en las potabilizadoras de Lanzarote continuarán probablemente durante estos días. El sistema de abastecimiento y distribución del agua se recupera de forma progresiva y lenta. Varias localidades de los municipios de Tinajo, Teguise y Arías se están viendo afectadas y Canal Gestión ha comunicado que racionalizará el agua hasta recuperar las reservas. Aseguran que las potabilizadoras están funcionando ya con cierta normalidad, pero debido a la demanda actual y el estado de los depósitos tras el parón, el suministro continuo del agua podrá tardar algunos días. Y en La Palma, 2 personas han saltado el perímetro de seguridad en Puerto Naos y sufren malestar por los gases. Según fuentes del Servicio de Emergencias de La Palma, los afectados permanecieron algunos minutos en el portal de una vivienda, por lo que presentaron síntomas como dolor de garganta y palidez en el rostro. Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, que fue asesinada en noviembre de 2019, ha mostrado su malestar tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Al acusado del crimen se le ha condenado a 160 años de prisión y no se le ha aplicado la prisión permanente revisable, como solicitaban. Ya ha anunciado que recurrirá. Luchando día tras día para que a este sujeto se le aplique la prisión permanente revisable, porque es un asesino. Él ha matado a mi hija, a 2 más, que sepamos. Lo tenemos en la cárcel, pero lo tenemos en la cárcel con una condena que no es ejemplar. Y este 1 de septiembre no solo ha entrado en vigor la reducción de abono del transporte, sino también la prohibición europea de comercializar focos halógenos o un impuesto de gases fluorados. Y de este nuevo impuesto nos va a hablar Jessica Díaz, porque afecta no solo a empresas, sino también al consumidor. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Así es, afecta a toda la cadena, desde la fabricación hasta el consumidor final. ¿Y qué es esto de gas fluorado? Pues un gas artificial que han creado para determinados sistemas industriales o aparatos, como por ejemplo lo que tenemos en casa, la nevera o el aire acondicionado. ¿Y en qué ha cambiado este impuesto que empezó a funcionar ayer? Pues vamos a hablar de ello con el asesor energético de Galaxia Instalaciones, Eduardo Marter. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué ha cambiado este impuesto a partir de ayer? Pues que nos va a subir todos un poco más el enfriar lo que necesitamos aquí. Básicamente, pues frutas, verduras, la estancia, el confort, todo esto. Ajá. Afecta, como decíamos, desde la fabricación hasta el consumidor final, ¿verdad? Sí, claro, y además todavía estamos con esa sorpresa, porque viene de una ley que en principio no tenía por qué afectar, porque era la ley de transparencia, que no tenía por qué afectar a estos temas, pero bueno, nos han colado otro impuesto más. ¿Qué es lo que pasa? Que nos va a afectar a todo el mundo, a toda la cadena de valor, desde el que fabrica, desde el que importa, desde el que instala, y al final va a repercutir en el usuario final. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos una nevera, queremos recargar el gas, ¿cuánto nos va a afectar? Pues se está calculando, todavía las asociaciones profesionales estamos haciendo consultas y alegaciones porque por esto de la sorpresa, pero estamos calculando ya entre un 5 y un 10% que nos pudiera afectar. Es un tema que se ha salido un poco porque ya este impuesto venía desde el 2014 aplicándose, pero solo cuando había una pérdida del gas, ¿vale? Entonces, también buscando sobre todo el tema medioambiental, de ir eliminando los gases más perjudiciales, pues se gravaban. Pero había otras opciones para que la gente fuera más eficiente. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ahora nos va a afectar en cualquier gas que pongamos. Desde un vehículo, desde una autocaravana, desde el aire acondicionado de tu casa, de la nevera, desde la cámara frigorífica del supermercado, desde el aire acondicionado del supermercado, del centro comercial, ese transporte que trae esos contenedores que traen pescado, carne, fruta, verdura. Todo eso va a tener que repercutirse al final en el producto final, que es el que paga el cliente. ¿Y esta subida del 5 o 10% es igual en la península que aquí en Canarias? Sí, afecta a todo el mundo, del 5 al 10%, pero pensamos que en Canarias va a ser un impuesto más importante porque durante todo el año nosotros tenemos que enfriar, ¿vale? Es decir, para tener no solo el confort en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo o en el lugar de comercio, todo eso lo necesitamos prácticamente durante todo el año, con lo que al final va a repercutir, porque sí, el gas puede bajar
lo que es el gas propiamente dicho, los impuestos en Península, pero aquí no, aquí nos va a subir todo. Y con respecto a otro tipo de gas, el que anunciaba ayer el gobierno que iba a rebajar el IVA del gas a partir de octubre, ¿va también a ser factible aquí en Canarias o solo Península? Pues aquí a la contra, aquí en lo que es la bajada esa del 21 al 5% no nos va a afectar como en Península, porque en Península lo que es el coste energético está dividido en dos. Allí a cada usuario le llega normalmente dos facturas, la de la luz y la del gas. Aquí no, aquí solo tenemos la factura de la luz. Si es verdad que se ha bajado en Península del 21 al 5% la factura de la luz, ahora lo han hecho con el gas, pero en Canarias esa bajada no nos ha afectado. Ya depende del gobierno de Canarias para butano y demás, que es a lo mejor lo que poquito que podemos usar aquí nosotros del gas, que puedan tener alguna medida también sobre eso. Pues Eduardo, muchísimas gracias por explicarnos este cambio de normativa. Por supuesto, gracias a ustedes. Buen día. Pues ya ven, el gas, la rebaja del gas que anunciaba el gobierno ayer no va a afectar a Canarias, pero sí la del gas fluorado, que ahora, por ejemplo, recargar pues el gas de la nevera o el aire acondicionado nos va a costar entre un 5 y un 10% más. Vaya, precios que suben, que siguen subiendo. Gracias, Jessica. Buenos días. Buenos días. Y preocupación entre los agricultores por la expansión descontrolada de la cochinilla mexicana, una plaga que afecta a las tuneras. En las islas hay 154 hectáreas de este tipo de planta y muchas de ellas están en la isla de Tenerife. Vamos a conocer cuál es la situación en una de las fincas del sur de la isla. María Herrera, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues de esa cantidad que tú comentabas de hectáreas, en la isla de Tenerife son aproximadamente 37 hectáreas, 9 menos de las que había en el año 2015 y se debe pues a lo que estamos viendo en imagen, cómo ha afectado la cochinilla mexicana a estas tuneras, por ejemplo. Nos situamos en una de las fincas del municipio de Candelaria y vemos el deterioro que tiene esta tunera y además pues esos datos que han ido en aumento y son datos pues que nos han comentado desde ASAGA y también pues que vienen del Instituto Canario de Estadística. Además, en esta finca vemos 4 tuneras afectadas, pero son muchas más y vamos a hablar con su propietario. Él es Daniel. Buenos días. Buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días. Vemos 4 aquí totalmente deterioradas, pero son muchas más. ¿Cuántas tiene? Son muchísimas más. Nosotros tenemos alrededor de unas 40, 50 tuneras entre todas en esta finca, en otras que tenemos más para la parte alta, unos 650 metros más o menos de altitud. Y pensábamos en un principio que como estaban tan altas por las temperaturas más bajas de la zona y tal, iban a estar menos afectadas, pero es que las que están, tanto las que están en la parte alta como estas que están aquí, nosotros ahora mismo estamos a unos 300 metros de altitud, una cosa así, están todas, pero como las ves, podridas, perdidas totalmente. Hay que, como dice el dicho, cortar por lo sano, quitar todo y volver a empezar de cero. Estamos hablando de unas tuneras de más de 30 años, o sea. Vamos a ver esta imagen para explicar, Daniel, que como ha llovido un poco aquí en Candelaria, pues adquiere otro color y aquí vemos pues esa imagen tan llamativa y que no se ve si no llueve, ¿no? Sí, parece como si estuviera sangrando, como si la hubiera cortado y estuviese sangrando. De siempre la cochinilla se ha utilizado para colorantes naturales, para carmines y pintalabios, etcétera, etcétera. Y habían rumores de que se había traído, como es más productiva y tal, pues se había incluido en Canarias, pero precisamente para producir más colorantes. Otras fuentes que nadie sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira, pero otras fuentes dicen que se trajo porque la tunera está considerada una especie invasora y entonces para eliminarlas, para erradicarlas. Pero claro, a nosotros los agricultores nos fastidia porque nosotros mismos vendemos en el mercado agricultor de Candelaria y este año no hemos cogido ni un solo higo pico. Sobre eso le iba a preguntar, si no tenemos tunera no tenemos higos, pero es que aparte las pencas también se utilizan como alimentos para el ganado, o sea que se pierde no solo los higos picos sino también más cosas. Sí, se pierden muchas fuentes de ingreso de alguna manera, porque incluso cuando se podan se utilizan también como materia orgánica para meterlas en las huertas antes de arar. Se entierran cuando aras, cuando haces una poda, pues todas las pencas que eliminas del pencón grande y tal, para que el año siguiente venga renovado, todo eso se pica y se mete en las huertas y se ara y sirve como materia vegetal. Animales, luego
bueno, utilidades la penga tiene muchísimas. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Daniel. Nada, gracias a ustedes. Vamos a pasar también para hablar con David Perestelo, que él es un estudiante de la Universidad de La Laguna de Ingeniería Agrícola, que estás especializado en el grado y en concreto te estás formando para especializarte en las plagas, ¿no? En concreto en esta cochinilla mexicana, y vemos que tienes algo, David, en la mano. Cuéntanos qué es. Esto es un depredador natural de la cochinilla silvestre que se llama, esta es la mariquita de Charol. Depreda la ninfa de la cochinilla silvestre y se ha estado investigando para llevarla a cabo dentro de un marco de control biológico de esta plaga. Importante es la formación y también esa información que llega a los agricultores, ¿no? Obviamente, o sea, los agricultores cada vez son más profesionales, necesitan mayor formación y ya que se trata de un cultivo que ha sido de muy fácil manejo y con la introducción de esta plaga se tienen que llevar a cabo una serie de protocolos para evitar su introducción dentro de la parcela. Bueno, muchas gracias por atendernos y a seguir con esa investigación a ver si conseguimos terminar con esta plaga, ¿no? Hay que darle una respuesta a los agricultores siempre. Pues nos quedamos, Estíbaliz, con esa respuesta a esos estudios que se están llevando a cabo. Importante, pues las tuneras desde el punto medioambiental también ayudan a mejorar como planta que es pues la captación de CO2 y es muy importante pues tenerlas en buen estado y no pues esta imagen que vemos de estas 4 tuneras que son tan solo un ejemplo de esas 50 que tiene Daniel y de cómo están en este estado tan deterioradas. Estaremos muy pendientes también de ese estudio. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Miramos al exterior. Conmoción en Argentina. Un hombre ha sido detenido por apuntar con un arma cargada a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. El atacante, de nacionalidad brasileña, lo ven ahí, se camufló entre la multitud frente al domicilio de la vicepresidenta cuando se celebraba una concentración en su apoyo. La pistola contenía 5 balas en su interior y se habría encasquillado en el momento del intento del disparo. El atacante tiene antecedentes por tenencia de armas. Gobierno y oposición han condenado este ataque. Cuando analizamos en profundidad este momento. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida. Las labores de extracción por bombeo del gasóleo que almacena en su bodega los 35 y han alcanzado la mitad de la carga del buque. Estaríamos hablando de en torno a 112 metros cúbicos de gasóleo. Recordemos que este buque colisionó el pasado lunes en la bahía de Algeciras y permanece varado frente a Gibraltar. En las últimas horas, además, se han reforzado las medidas de seguridad añadiendo a las barreras anticontaminación una nueva instalada en la costa gibraltareña para preservar la línea de playa. A pesar de la guerra, Ucrania intenta mantener aspectos de normalidad social, al menos en las zonas lejanas al frente. Uno de ellos, propio de esta fecha, es la vuelta al colegio, mientras los expertos internacionales encargados de supervisar la central nuclear de Zaporilla anunciaron tras visitarla que permanecerán en la planta. Los expertos de la Organización Internacional para la Energía Nuclear, órgano dependiente de las Naciones Unidas, vieron retrasada su llegada a la central nuclear de Zaporilla debido a los bombardeos en la zona. Una vez en la planta, visitaron el exterior acompañados de funcionarios rusos para luego inspeccionar el interior donde se encuentran técnicos ucranianos. La Comisión Internacional comprobó sobre el terreno los daños ocasionados por los ataques. Unos desperfectos que, según el propio responsable de este comité de inspección, Rafael Grossi, le dejaron preocupado, anunciando a la vez tras la visita que miembros de su equipo se quedarán en la planta para observar in situ la evolución de lo que ocurra en la central. Y mientras esto sucedía en la línea del frente de guerra donde se ubica Zaporizhia, en la región del Donbass, en la localidad de Irpin, cercana a la capital, Kiev, el presidente ucranio Volodymyr Zelensky visitó una escuela en el día de la vuelta al colegio. Un intento de recobrar la normalidad a pesar de que, según datos de UNICEF, 2 de cada 3 menores ucranianos son desplazados o refugiados tras la invasión rusa.
Mikhail Gorbachev no tendrá funeral de Estado como sí lo tuvo su sucesor, Boris Yeltsin. El presidente ruso, Vladimir Putin, no asistirá al último adiós al expresidente de la Unión Soviética al no poder posponer los actos de su agenda para ese día, según comunicó el Kremlin. Por lo que Putin se despidió de Gorbachev depositando un ramo de flores sobre el ataúd abierto del ex líder soviético. El gabinete de Putin añadió después que sí habrá elementos en un funeral de Estado como un guardia de honor. La NASA pospuso el pasado lunes 29 de agosto el lanzamiento de su colosal cohete Artemis, con el que pretendía regresar a la Luna 50 años después de la última misión lunar. El despegue se vio frustrado por un problema técnico en uno de sus motores. Mañana sábado volverán a intentarlo. Cabo Cañaveral, Florida. El reloj de cuenta regresiva se detiene 40 minutos antes de la hora de lanzamiento. Un problema detectado en uno de los motores principales del cohete aborta el despegue, Launch Director Charlie Blackwell Thompson, dejando al sistema de lanzamiento espacial de 32 pisos de altura y su cápsula de tripulación Orión en tierra firme y posponiendo su próximo lanzamiento para este sábado 3 de septiembre. Artemis 1 será el primer vuelo de prueba de una serie de misiones cada vez más complejas, nos recuerda Michael Sarafin, gerente de la misión. And we are clearly ready to fly on Saturday with an understanding of what that risk is. Entre otros, llevar a la Luna a la primera mujer astronauta, un puesto que ya tiene nombre y apellidos. Nicole Mann se convertirá en la primera mujer nativa americana en romper esa barrera. To be honest, I think I feel very proud. It's important that we, celebrate our diversity and really communicate that specifically to the younger generation. Ex coronel de la Marina, fue reclutada en 2013. Participó en vuelos de combate en Irak y Afganistán. Una candidata experimentada para el estrés y la imprevisibilidad de una misión espacial. At T-minus 40 minutes. Algo que ocurrirá si el Artemis 1 logra despegar este sábado e iniciar el primer vuelo de prueba que dará inicio al programa más ambicioso de la NASA 50 años después de la era Apolo. Veremos si al final mañana se consigue. Una pausa para la publicidad y a la vuelta toda la información deportiva junto a Fati Feble. Enseguida estamos de regreso aquí en Buenos Días Canarias. Ya estamos aquí de nuevo, 8:43 de esta mañana de viernes 2 de septiembre. Vamos ya con los deportes. Anoche se cerraba el mercado de fichajes, lo que no sé si hubo alguna sorpresa para nuestros equipos canarios. Fati Feble, ¿qué tal? Buenos días. Hubo movimientos hasta el final, Esti, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Con 10 caras nuevas respecto a la temporada pasada, el Tenerife echaba el candado al capítulo de llegadas, publicando el listado definitivo de caras nuevas para este curso. Juan Carlos Cordero ha tenido que rehacer prácticamente media plantilla en este mercado. Son 10 futbolistas nuevos con ficha profesional para Luis Miguel Ramis. Los últimos en confirmarse fueron Iván Romero, Arvin Apia y Andoni López, lateral que jugó en el Amorebieta la temporada pasada. Hola blanquiazules, nada, muy contento de llegar a este gran club, de llegar a la isla, con muchas ganas de unirme a mis compañeros y esperemos que entre todos podamos hacer una gran temporada. Un saludo. Hola, soy Arvin Apia, estoy muy contento de venir aquí en Tenerife y nos vemos pronto en el estadio. La otra cara son las salidas. En el caso del Tenerife se han producido 3 sesiones de canteranos. Jeremy Socorro, que el próximo curso jugará en el Antequera de la segunda de la Federación. Etienne González, que se marcha al filial del Atlético de Madrid, cedido esta temporada. Y Cherno, a la Sociedad Deportiva Logroñés. Y el delantero rumano Florin Andone, que actualmente militaba en el Brighton de la Premier League, se convirtió anoche en la última incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas en ese mercado de fichajes de verano. A pocas horas de que concluyera el plazo para inscribir jugadores en la Liga, la entidad amarilla apuraba los plazos para incorporar al atacante, lo que finalmente confirmó escasos minutos antes de la hora límite. Es la 7ª incorporación para García Pimienta, que también contará con Joel del Pino, hasta ahora defensa del filial, como jugador del primer equipo. Quedan todavía unas horas, a ver si se cierra ya el mercado y
y a las 11 de la noche ya todo el mundo centrado y con los que seamos hasta como mínimo hasta el mercado de enero. Hay situaciones que se producen en cadena que acaban surgiendo en este tipo de oportunidades, como digo. Entonces estaremos abiertos a que haya algún jugador que pueda mejorar y que el club pueda hacer frente a ello. A la espera de ese cierre del mercado, hoy Las Palmas ponía rumbo a Álava. Antes del desplazamiento se van a conocer la lista de convocados, pero ya aseguró que no entrará Jonathan Viera. Ha entrenado con el grupo, pero García Pimienta no quiere forzarlo. Tampoco va a viajar otro lesionado como Álvaro Jiménez, ni tampoco, ojo, Sandro. El delantero tiene una microrotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo y estará de 3 a 4 semanas de baja. Y aún falta un poco para el debut liguero del Granadilla en la primera Iberdrola, pero las sensaciones son inmejorables tras una pretemporada de mayor nivel en cuanto a preparación y partidos amistosos. Creo que para nosotros ha sido una pretemporada de 10 y la valoración pues muy positiva. Hemos captado bastante bien los conceptos que José nos ha propuesto. Creo que el equipo ha cambiado totalmente su estilo de juego, su forma de jugar. Y la selección española femenina se enfrenta hoy a Hungría en el primero de los 2 amistosos de los últimos partidos de clasificación para ese Mundial 2023. El combinado jugará con su billete ya asegurado para la cita del próximo verano y en medio de una crisis dentro del vestuario. Las jugadoras han desmentido que hayan pedido la destitución del seleccionador, pero sí reconocen un descontento generalizado tras ser eliminadas de la Eurocopa el pasado mes. Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Lo que ha pasado es las capitanas, en representación del grupo, hemos transmitido a Jorge, tanto a Jorge como a la federación, el sentir de las jugadoras, nada más. Vamos con baloncesto. España iniciaba su andadura en el Eurobásquet de la mejor manera posible. Victoria abultada sobre Bulgaria 114-87, en la que tuvo mucho protagonismo el jugador del Lenovo Tenerife, Jaime Fernández. España no defraudó en el partido inaugural y pasó por encima de Bulgaria. Bien es cierto que el rival, el peor del Eurobásquet según el ranking FIBA, no suponía una gran amenaza, pero con una victoria así se fortifica la moral para recibir más adelante a equipos mejores. La defensa fue la clave en los primeros minutos, secando a los mejores hombres de los búlgaros e imponiendo su ritmo en el ataque bajo la batuta de Lorenzo Brown y del canarista Jaime Fernández, quien acabó con 12 puntos y 2 asistencias. Hasta 5 jugadores acabaron por encima de los 10 puntos. El buen porcentaje de aciertos en los lanzamientos también explica el porqué del resultado, 64% en tiros de 2 y 45% en el triple. En el tercer cuarto la victoria estaba casi asegurada y Escariolo se permitió el lujo de oxigenar al equipo, dando una buena dosis de minutos a todos sus jugadores. Primer gran paso en el Eurobásquet, el sábado segundo partido ante un rival mucho más exigente, Georgia, que juega en casa y que contará con su gran estrella, el pívot canarista Gio Sermadini. El apellido Abromaitis volverá a escucharse esta temporada en el Lenovo Tenerife. El alero estadounidense de 32 años regresa a la isla tras su paso por el Zenit ruso y el Unicaja de Málaga. Team elogia que el club aurinegro siga en línea ascendente. Cada vez es mejor, cada año el equipo es mejor y eso me ilusiona, que estoy aquí con un gran equipo que tiene objetivos bastante grandes. Más fichajes, pero en lucha canaria, Fabián Rocha es el refuerzo de lujo del Unión Norte de Fuerteventura para esta campaña. El Puntalá cambia de club e isla por distintos motivos. Tengo mi familia mi pareja y mi hija en Fuerteventura y aparte me presentaron un proyecto que creo que es bastante bueno, una liga muy competitiva, igual que la que estaba aquí en Tenerife y nada, vamos a ver qué tal sale todo. Nos dejamos la isla Majorera porque vuelve la Fuertebike, la maratón ciclista entre dunas y volcanes. Hay inscritos casi 1.500 participantes y la prueba va a contar con 2 recorridos de 45 y 82 kilómetros por parajes como los volcanes de Las Calderas o el Barranco del Jable. Será este sábado, 3 de septiembre. Fuertebike está tomando cada año más fama y ya la gente quiere participar y se apunta muy rápido. En las 3 semanas de que abrimos las inscripciones ya tuvimos más de 1.000 inscritos, por lo cual hay mucha ganas de ciclismo en Corralejo, en Fuerteventura, sí. Vamos, Nafchaka.
Definitivamente Dani Sarmiento aplaza su retirada y ya es jugador del Wisła Płock de Polonia hasta el final de año. Del balonmano nos vamos al Mundial de Rallycross RX2G, llega la tercera prueba del campeonato Riga en Letonia y desde allí nos manda este mensaje el piloto Pablo Suárez. Mejor que diga él cómo se llama el circuito. El circuito de Vigernieku Trasse con la ciudad de Riga aquí detrás y al otro lado el bosque, un emplazamiento espectacular para un circuito diferente de los que venimos, un circuito más plano, pero con un asfalto muy abrasivo, la tierra también es muy dura, muy compactada y abrasiva, tiene algunos saltos grandes que sí que darán que hablar. Y en tenis, David Vega quedó eliminado en dobles del Abierto de Estados Unidos y quien sigue vivo es Rafa Nadal, que prolongó hace tan solo unas horas su camino en ese Grand Slam y lo hizo con un sufrido triunfo ante el italiano Fabio Fognini en la segunda ronda. La anécdota para el manacorí, esta que están viendo. Durante el cuarto set se dio en la nariz con su propia raqueta. Mareado, se echó al suelo y tuvo que ser atendido al estar sangrando. En rueda de prensa comentó que pensaba que se había roto la nariz. Y ahora miramos hacia un deporte que no para de crecer, es el fútgolf y Canarias es todo un referente. De hecho, 2 jugadores isleños participarán en el próximo Mundial de Orlando en 2023. Los vamos a conocer. Con cerca de 100 licencias en todo el archipiélago, el fútgolf ha venido para quedarse, una disciplina que fusiona lo mejor del fútbol y del golf para disfrute de unos jugadores que durante los últimos 7 años vienen ocupando los mejores puestos del ranking nacional. Canarias siempre ha sido potencia nacional, cada vez que hay una convocatoria para la selección un porcentaje muy elevado, 30-40% son de jugadores canarios. La verdad es que en Canarias tenemos un buen nivel, jugamos bastante, tenemos variedad de campos. Y eso pues bueno, después se nota en los resultados cuando vamos al Campeonato de España. El buen jugador de fútbol tiene que ser una mezcla de todo. Evidentemente, como se juega con la técnica del fútbol, haber sido futbolista ayuda, pero cualquier jugador puede practicar. Y esas habilidades y gran manejo del balón han propiciado que tanto Sandro Rodríguez como Che Rebello formen parte del combinado que representará a España en el próximo Mundial de Orlando de 2023. El deporte cada día tiene más seguidores, más repercusión y era el objetivo número 1 poder defender los colores de España en Estados Unidos. Empecé a jugar y bueno, se me daba bastante bien y pues bueno, poquito a poco he ido consiguiendo pues cosas que a corto plazo parecían impensables. Un deporte de mucha cabeza, el tema de la concentración y demás, y después ser competitivo, porque cada día que pasa hay más jugadores, hay más nivel y al final es difícil estar arriba. Referentes en juego y a nivel organizativo, porque el próximo 10 y 11 de septiembre el municipio tinerfeño de Adeje acogerá otra prueba del Campeonato de España. Y como cada viernes nos vamos a acercar a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del Todo Goles Radio de Canarias Radio. Nos lo cuenta Juanjo Toledo, su jefe de deportes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos ya preparando Todo Goles en Radio para este fin de semana. Arrancamos mañana en el mediodía a las 12:30. Nos pondremos en marcha con el primer Todo Goles en Radio para contar todo lo que va a pasar en Vitoria, en Mendizorroza. Turno para la Unión Deportiva Las Palmas. Va a comenzar así la 4ª jornada del fútbol de segunda división con el partido que va a medir en suelo Babasorro al Deportivo Alavés y a la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos con intención de alcanzar la 3ª victoria consecutiva del curso y seguir sumando y escalando en este recién estrenado fútbol de segunda división. Mañana desde las 12:30 con Juan Luis Monzón en Vitoria contaremos todo lo que pase entre el Deportivo Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas. El partido arranca a la 1 de la tarde. Luego el turno será para el Club Deportivo Tenerife. A las 7:30 abriremos un nuevo Todo Goles en Radio. Desde esa hora contaremos todo lo que va a pasar en el Heliodoro Rodríguez López. Los blanquiazules en busca de la primera victoria del curso, de la primera victoria de la temporada. A las 8 mañana en el Rodríguez López, cuantos más mejor para el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Racing de Santander. Ahí estaremos con Joaquín González contando todo lo que hagan los blanquiazules en la capital chicharrera. Por supuesto también pendientes al estreno del Atlético Paso en la segunda ref. Será en tierras norteafricanas, en Melilla. En nuestras redes sociales informaremos de todo lo que haga el conjunto de Jürgen Hernández ante el Melilla. El Club Deportivo Atlético Paso estrenándose además en esta categoría en la segunda ref Grupo 5. Es nuestra oferta para las próximas horas, para los próximos días. Como siempre les espero en Canarias Radio, donde contamos la vida, aquí en Todo Goles en Radio. Feliz fin de semana para todos.
Igualmente, Juanjo, esa agenda deportiva en Canarias Radio, por supuesto también en la tele, y todo el fin de semana con los diferentes telenoticias. Bueno, ya los fines de semana que comienzan a ser frenéticos, Sí, Paqui. sí, sí. Ya, a partir de ahora, a más y a más siempre. Nos los cuentas a partir del lunes, gracias. El Buen fin de lunes, semana. Igualmente. El hallazgo del cuerpo del último representante de una tribu, de los llamados no contactados, confirma la desaparición de su poblado en Brasil, en el Amazonas. Se calcula que hay más de un centenar de este tipo de pueblos indígenas que prefieren no tener relación con el exterior y viven bajo la constante amenaza de las políticas de exterminio. Se le conocía como el hombre del agujero, ya fallecido parece que por causas naturales, pero fue víctima de un genocidio porque su pueblo fue totalmente masacrado. Con su muerte desaparece una nueva tribu de la faz de la tierra. Disparaba a quienes se acercaban y mostraba una actitud muy dura y muy reacia a cualquier tipo de contacto y hacia el hombre blanco, lo cual es totalmente comprensible si tenemos en cuenta que vivió solo porque el resto de su pueblo fue totalmente y brutalmente masacrado. Protegía su existencia y legado cultural y es la misma tesitura en la que se encuentra más de un centenar de pueblos indígenas conocidos como no contactados. La mayoría se localiza en la Amazonía brasileña, pero también existe, por ejemplo, una tribu en una isla de la India. Ese aislamiento protege a su territorio de ser diezmado o deforestado. Es que se enfrentan a su exterminio. La mayoría de los contactos que se producen es porque hay invasores que se introducen en sus territorios para explotarlos económicamente, como agroganaderos, buscadores de oro, y pues muchas veces esto resulta o deriva en un contacto muy violento que acaba con la aniquilación de pueblos. Actualmente existen monitoreos aéreos para confirmar de una manera no invasiva la existencia de estos pueblos, los más vulnerables del planeta. Es fundamental el respeto a sus derechos territoriales para que prosperen y puedan tener una perspectiva de futuro. Y ya en este punto de la mañana vamos a comenzar ya con el análisis de la actualidad en nuestra tertulia de prensa. Y ya tenemos por aquí en nuestra mesa de Buenos Días Canarias a María Jesús Lillo. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Samuel Toledano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la noticia que conocíamos hace escasamente unos minutos, que tiene que ver con los datos del paro correspondiente al mes pasado, al mes de agosto. Lo adelantaba ayer ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y lo han confirmado hoy esos datos. España vuelve a liderar la tasa de desempleo en Europa, ocupando la segunda posición en el caso del paro juvenil. El mes de agosto acabó con 2.294.240 parados, aún por debajo de la barrera de los 3 millones. A pesar de los malos datos que ya arrastrábamos del mes de julio, es la tasa más baja en un mes de agosto desde el año 2008. Canarias acabó el mes con 190.289 desempleados, es decir, 1.148 menos si lo comparamos con el mes anterior. Bueno, sí, casi para empezar, bueno, ¿qué valoración hacen de estos datos? Samuel, María Jesús. Al final yo creo que todo esto refleja un poco cuál es el panorama general de cómo se comportan las comunidades autónomas y cómo Canarias tradicionalmente en lo que son las cifras de desempleo muchas veces no sigue la tendencia del resto de España. Es cierto que la ministra ya había anunciado que, como se suele producir en agosto, hay un ascenso del desempleo, pero sí que es verdad que parece que como los datos del paro el mes pasado tampoco fueron muy positivos, habrá que ver si esto es una tendencia, si no es una tendencia, si tiene que ver con la situación económica general, si tiene que ver con el miedo que hay a un posible otoño diferente. Hay que ir viendo poco a poco. Sí, porque quizás los datos del primer semestre del año se tomaron con mucha euforia, Samuel, y ya julio nos hizo un poco como parar y recapacitar, ¿no? ¿Qué pasará a partir de ahora? Hombre, yo es lo que había comentado María Jesús y la ministra lo había señalado, que a priori en otoño va a haber un crecimiento del paro, pero sí que es cierto que se mantiene de las tendencias generales, ¿no? En los últimos 20, 26 años, si no me equivoco, durante 20 agosto siempre ha aumentado el paro, con lo cual no deja de ser un elemento estructural de una dinámica del comportamiento, quizás también del sector servicio que existe en España. Lo que habría que mirar otros factores, evidentemente, que siempre miramos el dato del paro, pero habría que ver el tipo de contratos, por ejemplo, que desde luego durante los últimos meses ha habido una mejora con los contratos indefinidos, con lo cual hay otros factores que siempre miramos el paro como el titular sube-baja, pero bueno, hay otros aspectos que quizá también habría que tener en cuenta para tener ese fiel reflejo de la economía y del mercado laboral. Claro, a eso iba yo, porque este año también ha venido condicionado con el tema de la reforma laboral. Ha funcionado
funcionado muy bien, como decíamos, en estos primeros meses del año, contribuyendo a la generación de empleo, ese mayor volumen de contratos indefinidos. Pero bueno, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Habrá una ralentización quizás de esos contratos indefinidos? Claro, es que hay que ver, hay que analizar, porque es verdad que si se ha aumentado el número de contratos indefinidos debería haber menos incremento de paro, puesto que los contratos son por más tiempo. Es cierto también que hay que ver qué características tienen esos contratos indefinidos, porque hay mucho empresariado que lo que ha hecho ha sido hacer indefinidos, pero por media jornada, por ejemplo. Y bueno, yo creo que estamos además en un periodo lo suficientemente inestable como para tener que ir viendo cómo va funcionando todo y cómo se va comportando, porque además también es verdad que se hablaba de que la subida del salario mínimo iba a ser una catástrofe y no lo ha sido. Yo creo que hay que ir viendo poco a poco cómo va evolucionando y sobre todo cómo va evolucionando la situación internacional de la que depende el sector servicios, el invierno, que en Canarias no suele ser malo, puesto que el sector turístico suele tirar del empleo, pero no se sabe lo que puede ocurrir. Bueno, de hecho teníamos ayer aquí en una entrevista en Buenos Días Canarias el secretario de Estado de Turismo y tampoco se aventuraba a ir más allá del mes de octubre para saber qué iba a pasar con la temporada alta en Canarias. Todo ahora mismo es imprevisible, tal y como está la situación en el contexto internacional, Samuel. Habría que ver, claro, evidentemente también es una cuestión de inflación de los precios. Los mercados emisores pues están sufriendo una inflación bastante elevada, en el caso del Reino Unido, con bastantes además huelgas, es decir, la subida de precios al final va a afectar a la economía y probablemente a lo mejor muchos posibles turistas pues se lo piensen dos veces antes de venir. En cualquier caso, ese mercado internacional, y teniendo en cuenta que siempre es tan volátil y tan inestable como muchas veces se presenta, que es el turístico, pues evidentemente va a condicionar muchísimo esa política internacional o esa economía internacional, cómo vaya desarrollándose. En cualquier caso, siempre Canarias es un mercado autodenominado seguro, donde más o menos se puede mantener una especie de cierta seguridad cuando hablamos sobre todo cuestiones relacionadas con conflicto y de alguna forma se puede mantener esa tendencia natural de que el invierno sea positivo. Pues hablando del invierno y sobre todo de esta crisis energética que nos azota, sobre todo en los países más fríos y en la península ya también de cara al invierno con la calefacción, sobre la bajada del IVA al gas, el Gobierno de España anunciaba que es una medida de ahorro para las familias, para las empresas, sobre todo de cara, como decimos, a los próximos meses, y por su parte desde el PP se valora como un éxito de este partido el anuncio de la bajada del IVA al gas por parte del presidente Pedro Sánchez. Hemos conseguido que usted haga caso a las propuestas en beneficio de las familias del Partido Popular, rebajando el IVA de la luz y del gas al 5%. El Gobierno de España acompaña con una medida fiscal selectiva, como es la bajada de ese IVA, para que las familias y las empresas se ahorren en el entorno de 190 millones de euros. ¿Le sorprendía quizás ese anuncio que hacía ayer Pedro Sánchez de esa bajada del IVA del 21 al 5%, tras haberlo solicitado quizás o como una de las medidas que iba a proponer el Partido Popular? Sí, bueno, al final, quiero decir, con la inflación, la recaudación por impuestos como el IVA ha subido de una manera bastante considerable, con lo cual que un gobierno tome una medida de estas características de cara a un invierno que para las familias puede ser súper duro, pues está bien. Y la verdad es que aquí en Canarias poca repercusión, vamos a notar, ¿no? Básicamente porque no hay gas. Pero bueno, al final la lectura que podemos hacer con el gas aquí en Canarias es que a ver si hay mucho turista alemán o inglés o que decide no pagar la calefacción en su país y pasar el invierno aquí. Pero sí que es cierto que bueno, que es una medida que a las familias les puede ayudar. Pero claro, pasar el invierno aquí para una familia a lo mejor alemana y el hecho de buscar ir un alquiler durante 6 meses también supone un coste, a no ser que ya tengan una segunda vivienda aquí en Canarias, ¿no, Samuel? Sí, hombre, hay mucha residencia de turistas que vienen a pasar aquí el invierno. En cualquier caso, la bajada de los impuestos siempre tiene ese punto que a mí me choca, ¿no? Porque hay un punto en el cual es el típico discurso, evidentemente, de rebajar los impuestos para que afecte a la familia, pero luego al final también hay que controlarlo, cómo se desarrolla la factura y cómo se aplica, porque muchas veces, si las subidas de impuestos al final repercuten muchas veces también, se suele decir en las familias, lo normal es que luego las bajadas de impuestos repercutan. Ya estoy hablando de la gasolina. Y repercuten en este caso en las arcas y en los consumidores. Claro, lo que pasa que habría que ver, ¿no?, de alguna forma la reducción de los impuestos. En cualquier caso, estamos también hablando de impuestos indirectos, con lo cual esto es una medida muy generalizada, porque hay gente que puede, o familias que pueden consumir y pueden tener una política de ahorro energético en sus casas mucho más, de
alguna forma más severa o de alguna forma la aplican con mucho más rigor y otras que no. Con lo cual, siempre los impuestos indirectos habría que ver también el nivel de renta. Lo que pasa, claro, que entrar a valorar los impuestos indirectos en función del nivel de renta, pero habría que garantizar de alguna forma que sea una especie de políticas más equitativas, ¿no? Cuando se gasta mucho, pues a lo mejor habría que premiar también a los que de alguna forma, dentro de un punto de vista ahorro energético familiares, hacen un esfuerzo por ese ahorro energético. Claro, pero bajar el aire acondicionado. ¿Cómo distingues eso? Es que al final es muy difícil porque uno de los sectores más afectados por la subida del gas es la industria. Y a la industria necesita que de alguna manera se le ayude para paliar el incremento de esa factura, porque al final todo eso repercute en el precio final del consumidor. Es que es una situación excesivamente compleja. Lo que pasa es que, claro, que están hablando siempre un poco, parece, del gas al consumidor, no a la industria. También es que habría que diferenciar eso, ¿no? No lo mismo a lo mejor quizás lo que necesita de alguna forma la industria para funcionar que el consumidor. Estamos hablando de medidas transitorias porque no va más allá que de aquí a final de año, ¿no? Entonces... Es que con la situación actual tampoco, a ver, tomar una medida a largo plazo significa que no se pueda tomar de manera inmediata, sino que haya que hacer una serie de reformas, de estudios, de análisis, y que en la situación actual a lo mejor es mucho más perentorio el ir tomando medidas de este tipo que no lo sé, porque es cierto que de alguna manera al gobierno se le ha acusado de llegar tarde o de no pensar bien las cosas. Entonces hay un punto ahí que es difícil en una situación de incertidumbre como la actual conjugar la estabilidad en el tiempo con la necesidad a corto plazo. Lo que pasa es que los impuestos son las medidas que se pueden aplicar rápido, ¿no? Tocarlo. A lo mejor habría que plantearse, evidentemente, y de esto ya de una vez por todas habría que plantearse una reforma estructural del mercado energético, y estamos hablando de renovables, etcétera, ¿no? Pero las medidas que se aplican de hoy para mañana siempre son los impuestos, que es lo que se puede tocar de una forma. Y los impuestos quizás lo más llamativo de cara ya a una próxima campaña electoral, ¿no? Que es quizás lo que llama la atención de los ciudadanos y donde se basan quizás los partidos políticos en esas ciertas disputas ya electoralistas, ¿no? A nivel europeo, en muchos países, por ejemplo, el sistema eléctrico también está en las nacionales. En el Reino Unido se están planteando racionalizar y lo vemos en otros países, con lo cual hay un problema quizás estructural que nunca se termina de abordar porque el sector eléctrico y el sector energético es muy poderoso y evidentemente cualquier tipo de medida al final va a haber mucho rechazo por parte de grupos poderosos que no quieren de alguna forma o que buscan sus intereses con cierta lógica. Entonces, todas este tipo de medidas de alguna forma tienen que ir marcando también la ruta de hacia dónde se quiere cambiar, porque si el modelo energético es un modelo que está dando sistemáticamente problemas o que de alguna forma puede generar inflación, y ante situaciones como esta vemos que hay que replanteárselo, se lo plantea Alemania con la dependencia de Rusia, etcétera, pues quizá lo que tendría que plantearse desde un punto de vista ya para las próximas elecciones, pero vamos hacia atrás, es un cambio de modelo energético en el cual de alguna forma se pueda garantizar que sea más sostenible, ecológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo esta línea de ahorro, ha tenido muy buena acogida entre los usuarios del transporte público la bonificación del 50% que entraba en vigor ayer 1 de septiembre. El coste será distinto en función de las islas. En El Hierro y La Gomera pues van a pagar 5 euros por bono, 10 euros en Lanzarote y Fuerteventura, 14 euros pagan en Gran Canaria y 19 euros en la isla de Tenerife, mientras que para los residentes de la isla de La Palma será gratuito. Una marcha, una puesta en vigor de esta bonificación que, bueno, ayer en las terminales se veía quizás cierto trasiego de pasajeros más de lo normal para poder tener este bono que cuesta la mitad, aunque sí, luego están las voces que piden que quizás ese bono haya sido gratuito, ¿no? Es cierto que la acogida ha sido buena por lo que hemos podido ver, y sobre todo personas que se han planteado dejar el coche por la carestía de la gasolina y empezar a usar el transporte público, que además puede servir también un poco de pedagogía, ¿no? para que continúen haciéndolo. En cualquier caso, yo creo que el kit de la cuestión también estará en las conexiones, porque yo creo que en la red del transporte público en las islas hay un déficit bastante considerable en cuanto a racionalización de las conexiones, y sobre todo, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Tenerife, una persona que trabaja en el sur, muchas veces el coger la guagua le significa que le deje demasiado lejos de su centro de trabajo como para poder plantearse ir en guagua y no en su coche. Pero bueno, yo creo que estas medidas son positivas, yo creo que ayudan sobre todo a las personas que necesitan una movilidad y que no se la pueden permitir, y ojalá hubiera sido del 100%. Pero de nuevo estamos hablando de otra medida transitoria que llega hasta final de año y quizás no da tiempo de generar ese hábito
para que el ciudadano pueda, por ejemplo, ya seguir, darle continuidad al hecho de usar el transporte público, Samuel? Habría que ver, porque es lo que comentaba María Jesús, el transporte público tiene que verse como algo de alguna forma positivo, ¿no? No una especie de, bueno, simplemente que es un poquito más barato que el coche, que en cualquier caso evidentemente es un elemento a valorar el precio a la hora de tomar una decisión con respecto a transporte, pero evidentemente hay que fomentar una red de transporte público que además te garantice esa conectividad, que quizás por la población que puede estar dispersa, pues habría que mejorarlo. Se habla muchas veces de crear una especie de hubs donde la gente pueda aparcar su coche y rápidamente al lado de, pues eso, de la autopista pueda coger la parada, porque tampoco puedes garantizar que el agua va a llegar hasta la puerta de tu casa. O sí, habría que verlo, evidentemente. Se puede garantizar, por ejemplo, que el agua puede ser más rápido, hablando, por ejemplo, de los atascos. Eso sí se puede garantizar con un carril, exclusivamente un carril busbao o como lo quieran denominar, que de alguna forma sí que te garantice, por ejemplo, eso. Ya no solo una cuestión de dinero, sino cuestión de tiempo. Es decir, son bastantes medidas que se pueden plantear para intentar garantizar que la gente se vaya al transporte público. Lo importante es que además estos 3 meses iban de experimento para ver qué tal funciona, qué acogida tiene, porque de repente las instituciones públicas que tienen autoridad o potestad sobre estos medios de transporte pueden plantearse quizás esa rebaja en los bonos y les sale incluso a la larga más rentable porque ganan clientes. Claro, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que estos son bonos habituales, quiero decir que no cualquier usuario de la guagua del tranvía accede de manera al 50%, con lo cual también compensas, vas generando, no lo sé, es lo que tú decías, igual es poco tiempo, pero bueno, a lo mejor hay una persona que de repente no se ha planteado nunca coger la guagua, la coge ahora y se da cuenta de que le es mucho más cómodo. Y luego hay otra cuestión, y es que yo creo que con la pandemia cogimos mucho miedo al transporte público en general. Y esto también sirve para decir que el transporte público es seguro, que lo puedes coger, que no pasa nada, que hemos dejado atrás esa sensación de inseguridad que teníamos al ir en una guagua, en un tren, en un tranvía o en cualquier... Bueno, y cuando hablamos de ese esfuerzo de las instituciones públicas está el caso de La Palma, que ahora mismo el transporte es gratuito hasta final de año, pero es verdad que el otro 50% lo asume el Cabildo Insular de La Palma. ¿Hasta qué punto las instituciones públicas están en disposición luego de seguir quizás bonificando con un tanto por ciento y sobre todo conseguir esa gratuidad que será muy difícil, ¿no? Yo el concepto de gratuidad tampoco lo tengo yo del todo claro. A lo mejor podemos pensar que de alguna forma para un determinado tiempo sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay que financiar también el transporte público, evidentemente, y si luego dejan de llegar ingresos, que no sé el porcentaje de lo que llega a través de los usuarios y lo que llega a través de las partidas de la Administración, pero si el porcentaje del 50%, vamos a suponer, que llega a través de los consumidores, pues hay un 50% que deja de entrar. Es decir, yo tampoco lo tengo claro. Lo que está claro es que tienen que ser medidas también muy estructurales. Siempre hablamos muy a corto plazo a veces o muy en concreto, pero, por ejemplo, se puede desincentivar el coche, por ejemplo, se pueden aumentar el IVA, ya que hablamos, por ejemplo, de vehículos de alta gama, vehículos contaminantes. Es decir, hoy hay un conjunto de series de elementos, de políticas que se pueden plantear también. Las ayudas muchas veces a la renovación de los coches es una cosa que evidentemente es muy llamativo, como también se mete mucho dinero en la industria automovilística y en concesionarios, etcétera, ¿no? Es decir, hay determinados tipos de factores que tienes que fomentar el transporte público, no penalizando tampoco exclusivamente el coche, pero sí, por ejemplo, el coche contaminante, habría que verlo. Es decir, tenemos que ir cambiando una política de transporte que además, por ejemplo, nos olvidamos, por ejemplo, de la bicicleta en determinados lugares donde se podrían plantear carriles bici. Son cosas estructurales que no simplemente la guagua barata, gratis, y con eso ya vamos a resolver el problema del transporte. Vamos a hablar también de la vuelta al cole, porque también estamos en tiempos de eso, de la vuelta al cole, de inicio del curso escolar. Ayer ya empezaban a trabajar los profesores. Canarias es una de las 7 comunidades que aún no tiene publicado el currículo de los profesores que tienen que impartir para este curso, y la consejera de Educación le resta importancia. Dice Manuela Armas que hay borradores desde junio. Dese cuenta que el currículum es un decreto. El decreto tiene un recorrido muy amplio y nos parecía importante tener curriculado todo y no solamente los cursos impares. Bueno, pues eso a lo mejor ha hecho un poco más de retraso que lo que tiene otras comunidades. Los borradores están, que se pueden fiar de ellos absolutamente y que con eso pueden empezar el curso con normalidad. Bueno, pues cada comienzo de curso tiene su polémica, en este caso tiene que ver con los currículos para comenzar, sobre todo aquellos cursos que son impares, primero, tercero, quinto, en el caso de primaria, primero y tercero de secundaria, pues el tema del nuevo sistema educativo, y esto casi ha cogido con el pie cambiado a los profesores en este inicio del curso, pero bueno, la consejera dice que se pueden
pueden recurrir a esos borradores para iniciar el curso sin problemas. Sí, pero al final creas una incertidumbre, generas una sensación en el profesorado que tiene que hacer un trabajo y que quiere hacerlo bien y que para ellos es importante tener planificado. Yo puedo entender lo que dice la consejera hasta cierto punto, pero creo que hay un trabajo que debería haberse hecho, que sí, que bueno, que ellos han decidido abordarlo en vez de cursos impares la globalidad. Pues a lo mejor habría que haber adelantado los cursos impares y partir de ahí para hacer la globalidad y que por lo menos los profesores que tienen que implantar la nueva ley lo tengan claro, porque al final la calidad educativa también depende mucho de cómo el profesorado pueda afrontar un inicio de curso con una cierta estabilidad, una cierta seguridad y pueda prepararlo de manera adecuada, ¿no? Samuel. Viene un retraso del Ministerio que ya venía de abril, etcétera, y sí que es cierto que existen unos borradores y se puede seguir trabajando un poco con los borradores y también un poco con la dinámica. Porque pueden cambiar mucho los borradores a lo que sería el texto definitivo. Yo es que tengo la impresión de alguna forma de que queremos cambiar el sistema educativo cada 2 por 3. Bueno, no es una impresión, se está cambiando cada 2 por 3. Yo creo que la presión familias, claro, alumnos y todo. Y dentro de no sé cuánto tiempo lo volverán a cambiar. Yo creo que preocupa mucho el tema, por ejemplo, de los libros de textos, que yo no termino de entender el protagonismo de los libros de textos en el sistema educativo. Vamos a ser sinceros, hay un peso de editoriales. En otros países no se trabaja tanto con libros de texto. No puede cambiar un libro de texto de historia cada año. No tiene sentido, ¿no? Es decir, hay un sistema educativo que está muchas veces enfocado con los contenidos y en lugar de las competencias. Eso es un debate bastante amplio y lo cierto está que si el contenido lo quieres cambiar cada poco tiempo, cada pocos años, aquí hay un problema de considerar que es realmente lo que la... Pero al final el currículo incluye tanto contenidos como competencias. Claro, pero ya se lleva hablando muchos años. Además el profesorado tiene que hacer una serie de entregas al inicio de curso, que si la programación didáctica... Y sobre todo unos objetivos que se tienen que marcar de cara al final de curso. Claro, entonces, ¿cómo tú vas a preparar una programación didáctica, una programación de departamento si no tienes ni idea o sea, si tienes un borrador del currículo, pero al final son unos trámites administrativos que además han impuesto al profesorado que tiene que cumplir y que tiene que cumplirlo al inicio del curso y que se les están dificultando, qué duda cabe. Lo acabas de decir, es que es una especie casi más burocrático que otra cosa, es decir, el sistema de aprendizaje podría ser desde luego desde un punto de vista mucho más centrado en las competencias, desde un punto, evidentemente no puedes permitir tampoco que haya disparidad porque tiene que haber un criterio uniforme, pero sí que es cierto que hay una especie de obligación sistemática de ir dando satisfacción, ir cumpliendo, marcando casillitas el profesorado de lo que tiene que ir haciendo y cumpliendo y probablemente eso al final burocratiza muchísimo el trabajo del docente, donde tiene que seguir un planning de cada semana, etcétera, que tiene que haber una uniformidad, una cierta lógica, pero sí que es cierto que es una especie muy cuadriculado muchas veces del sistema de educación. Tiene que haber un currículum, y evidentemente con cierta lógica, que marque las pautas, ¿no? Y a partir de ahí se puede trabajar muchísimo con cierta flexibilidad. En cualquier caso, hay un borrador y se sigue haciendo cuestiones similares a otros años. Otra cosa son modificaciones que siempre se llevan pidiendo, por ejemplo, aumentar la educación física, es decir, hay cosas que yo creo que las comunidades autónomas, que si no me equivoco están en torno al 50% lo que pueden manejar, tampoco es una cosa que tengan que pensar en estos 2 meses. Es decir, ha habido un cambio de ley, efectivamente, pero son cosas que se llevan demandando hace ya bastante tiempo. Tampoco es inventar nada nuevo en 2 meses. Bueno, pues veremos cómo evoluciona el curso, porque todavía prácticamente no ha empezado. Se han incorporado 2 profesores, pero el curso no ha empezado. Gracias, María Jesús. Gracias, Samuel. Hasta una próxima ocasión. Una pausa para la publicidad y a la vuelta estamos aquí con más contenidos en Buenos Días, Canarias. No hay 24 minutos de esta mañana de viernes 2 de septiembre, estamos ya en la recta final de este Buenos Días Canarias. Anoche se iniciaron las fiestas del Cristo en la ciudad de La Laguna con la lectura del pregón a cargo de la rectora de la Universidad de La Laguna. Así arranca una programación con más de 50 actos previstos para todo el mes de septiembre en el municipio tinerfeño, como el Festival Sabandeños, actuaciones de humoristas canarios, en la fiesta del reencuentro tras las restricciones de la pandemia y la celebración regresa a la Plaza del Cristo. Los 500 años de la llegada de la imagen del Cristo a la ciudad de los Adelantados y entonces hablar un poco de esa escultura, ese Cristo que es arte y espiritualidad y que inspira a todos los laguneros y laguneras. Regresan también las fiestas patronales a la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Este jueves el repique de campanas anunciaba más de 2 semanas de actos, entre ellos el más importante, la fiesta del Charco, que se celebrará el domingo 11 de septiembre.
2 años han tenido que esperar en la aldea de San Nicolás para volver a escuchar este repique de campanas anunciadoras de las fiestas patronales. 2 años ya sin fiesta con la pandemia y ahora con la tope. Somos aldeanas, pero vivimos en el Crucerinaga y venimos todos los años. Que vengan para acá, pero con precaución. Como marca la tradición, cientos de vecinos se dieron cita este jueves ante el pórtico de la iglesia de San Nicolás de Tolentino a ritmo de charanga. La fiesta es el cambio de año, es el reencuentro con gente que nos viene de todos sitios, familiares, amigos, visitantes y reencuentro con la memoria histórica. Se inicia una semana plagada de actos festivos, culturales y religiosos. Entre los más importantes, la fiesta del Charco, que se celebrará el próximo domingo 11. Es un referente de identidad importante para Canarias, para España y en este caso también es un orgullo para la entera aldea. Una fiesta que se complementa con la rama y la romería y que se prolongará hasta el 17 de septiembre. Otra celebración, la subida de la bandera da el pistoletazo de salida a la fiesta del Pino en Tenor. No han faltado voladores, pasacalles y papahuevos que regresan tras la pandemia. Se espera que pasen por la Villa Mariana unas 200.000 personas que podrán ver a la Virgen del Pino en un templo que está en proceso de renovación. El presidente del Cabildo de Gran Canaria visitó ayer las obras en las que se han invertido cerca de 1 millón de euros. Todavía este fin de semana se esperan que las carreteras aporten un importante número de desplazamientos, así que mucho cuidado cuando nos pongamos al volante para evitar accidentes de tráfico. Vamos a hablar a continuación con Pablo González de la Leja, que es jefe provincial de tráfico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor González de la Leja, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en el momento álgido de la pandemia, pues hubo una reducción de desplazamiento por carretera, pero con la vuelta a la normalidad, ¿los accidentes vuelven a datos prepandémicos? Bueno, en la segunda mitad del año 2021 se vieron una recuperación en estas cifras de desplazamientos de largo y medio recorrido y en este año 2022 estamos viendo que incluso se superan. Por ejemplo, en esta Semana Santa de este año se produjeron 15,7 millones de desplazamientos por los 14,9 millones que se produjeron en el año 2019, que son los datos prepandémicos. Y en algunos casos, desgraciadamente, este incremento de la movilidad, del número de desplazamientos, sí está viniendo acompañada de un aumento de la siniestralidad. Pero quizás hay que establecer una diferencia entre esos grandes desplazamientos que a veces vemos en distintas operaciones salida y retorno de la península con las que ocurren aquí en Canarias. Sí, las Islas Canarias tienen una particularidad, no tienen una operación retorno como tal. Sí tienen puntos o picos de mayor número de desplazamientos entre abril, mayo hasta septiembre y luego la temporada alta de Navidad. Y por ello, en este caso, las recomendaciones, aunque sean parecidas, pero digamos que deben extenderse incluso más en el tiempo. La gente tiene que ser aún más prudente porque el número de desplazamientos que se producen aquí es más constante a lo largo de todo el año, como bien es conocido por todos los ciudadanos de las islas, por el turismo, así como los desplazamientos que se producen sobre todo en fin de semana para realizar viajes de ocio a las playas y demás. ¿Y cuáles son las infracciones más comunes? Pues en este caso, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las infracciones más comunes que nos estamos encontrando son, entre otras, circular sin la ITV al día o sin seguro, excesos de velocidad, consumo de alcohol y drogas, así como también, por increíble que siga pareciendo, no hacer uso del cinturón de seguridad o el casco y el uso del teléfono móvil. Y entre esas infracciones más comunes, pues la nueva ley de tráfico insiste incluso en subir la pérdida de puntos, en subir la cuantía de las multas, porque parece que no aprendemos de otra forma. Sí, por ejemplo, con el uso del teléfono móvil se ha optado por ello, porque se ha comprobado que los datos siguen en algunos casos empeorando y, por ejemplo, con esta modificación legislativa no se ha modificado la sanción económica, que continúa en 200 euros, pero sí la detracción de puntos, que ha pasado de 3 a 6. Y una de las razones para hacer esto es que desde 2016 en el conjunto de España las distracciones son la primera causa de accidente mortal. También se ha hecho algo similar, por ejemplo, en cuanto al uso del cinturón o el casco. En este caso se ha aumentado de 3 a 4 los puntos que se detraen. Se siguen manteniendo también la sanción económica de 200 euros y en este caso, desgraciadamente, también se ha podido comprobar que 1 de cada 4 personas que fallecen en accidentes de tráfico siguen sin hacer uso de estos elementos vitales. Y por los datos que llega a la Jefatura Provincial de Tráfico, ¿cuál es el perfil del conductor más infractor? Bueno, en este caso, por poner un ejemplo, en cuanto a la velocidad,
sí se ha comprobado que los hombres exceden más los límites de velocidad que las mujeres, y dentro de los hombres podemos hablar que los jóvenes tienden a exceder más los límites de velocidad que las personas mayores, que van adquiriendo una mayor madurez. En cuanto a las explicaciones que se le pueden dar a estos fenómenos que se observan, podría estar, por ejemplo, la influencia social, ya que a través de diversos estudios también se ha comprobado que cuando vamos acompañados en el vehículo tendemos a exceder más los límites de la velocidad que cuando vamos solos. Y también podría estar relacionado, por ejemplo, con el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, ya que uno de los efectos que producen en el organismo es la reducción de la sensación de peligro, con el incremento de la peligrosidad que ello conlleva. Bueno, hace unos días asistíamos a un accidente muy traumático en Barcelona, donde daba lugar a un accidente múltiple, donde se habían involucrado varios ciclistas, entre ellos el fallecimiento de 2 personas. Nos sigue costando convivir con los ciclistas y ahora también se introduce también un nuevo vehículo, que es la patineta. Sí, el tema de los ciclistas es algo en lo que la DGT lleva insistiendo ya mucho tiempo. Los ciclistas son uno de los colectivos denominados como vulnerables, ya que en caso de accidente las probabilidades de sufrir heridas graves o incluso fallecer se incrementan mucho. Y por ello, en esta modificación legislativa que entró en vigor en marzo, se han introducido principalmente 2 cambios. El primero de ellos, la obligatoriedad de cambiar de carril al adelantar a ciclistas en las vías que cuenten con más de un carril por sentido de la circulación. Por ejemplo, en aquellas que cuenten con 2 carriles, si el ciclista va circulando por la derecha o el arcén, tenemos que cambiar obligatoriamente al otro carril. Y la otra modificación es que se ha incrementado de 4 a 6 los puntos que se detraen por adelantar en circunstancias que no conlleven seguridad para los ciclistas sin respetar la distancia de separación lateral de 1,5 metros. Y en cuanto a las patinetas que comentabas, cada vez más las vemos en todas las ciudades, y también las personas que conducen esos vehículos deben ser conscientes de que son conductores y que deben cumplir determinadas normas. Por ejemplo, están sometidas a las mismas normas en cuanto al consumo de alcohol y drogas, el no uso del teléfono móvil, que muchas veces se ve en estos conductores, la necesidad de respetar igualmente las señales de circulación, los pasos de peatones, semáforos, la prohibición de ir más de una persona a la vez en estos patinetes, que también es algo que se ve desgraciadamente muy frecuentemente, y la prohibición de circular por aceras, muy importante porque es un espacio destinado a los peatones, autovías o vías interurbanas. Y hablamos también de que la DGT se suma a las nuevas tecnologías y hace más factible quizás las gestiones al ciudadano. Por eso también nos hace una aplicación que se llama Mi DGT. ¿En qué consiste? Sí, esta es una aplicación que yo personalmente recomiendo siempre a todos mis conocidos o cuando me reúno con gente. Es una aplicación gratuita para el móvil proporcionada por la Dirección General de Tráfico y que permite realizar trámites de manera sencilla desde casa sin tener que desplazarnos, como por ejemplo el pago de sanciones, la identificación del conductor que iba en ese momento cuando se produjo la sanción. También nos permite pedir cita previa para acudir a las oficinas, comprar tasas que vamos a necesitar para realizar estos trámites o pedir información e informes de los vehículos. Y además también otro de los elementos más importantes es que permite llevar en formato digital en nuestro teléfono móvil el permiso de conducción, los datos del seguro y de la ITV. Y además nos va a enviar avisos esta aplicación al teléfono cuando nos vaya a cumplir el periodo de plazo para renovar la ITV, así como también cuando nos toque renovar el permiso de conducción, por lo que es un elemento que nos permite realizar trámites de forma sencilla y nos mantiene al día para no incurrir en estas sanciones. Pues Pablo González de la Leja, jefe provincial de la Dirección General de Tráfico en Santa Cruz de Tenerife, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a todos, buenos días. Bueno, queda justo una semana para que los escolares regresen a las aulas. Será un curso sin restricciones por el coronavirus y el primero de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Al cambiar la ley, cambian los currículum y por ello los libros de texto. Y esto está provocando retrasos en las librerías. Jessica Díaz, que ya han comenzado a llegar a las librerías. Vamos a ver cómo va eso.
Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Pues de momento ya se están entregando algunos libros, pero algunos de ellos incluso no se están imprimiendo. El problema no está en el sector, no está en las librerías, ni en los comercios, ni incluso en las editoriales. El problema es otro, y de ello vamos a hablar con Alfredo Medina, que es director de comunicación del Corte Inglés en Canarias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Como decimos, el problema no es de ustedes, el problema no es de las editoriales. ¿De qué es el problema? El problema es un cambio de ley que, como todo el mundo conoce, entra en vigor, y eso obliga a cambiar las listas de los libros, obliga a cambiar el contenido de los libros, ¿no? Y son las consejerías las que tienen que publicar los temarios, por así decirlo, ¿no? Los currículos, ¿no? Hay 7 comunidades autónomas en España que a fecha de hoy todavía no han publicado esas listas. Canarias es una de ellas, y eso está ocasionando un trastorno porque la cadena, como tú bien explicabas, no se ha puesto en marcha. O sea, no hay listas, no se sabe qué contenidos imprimir, y los comercios no sabemos qué libros vender, y los padres no saben qué libros comprar. Es una cadena que no se ha puesto en marcha. ¿A quién afecta? Afecta pues a los cursos impares de primaria y de secundaria. Primero, tercero, quinto. Exactamente. Entonces, eso es un problema porque la fecha de comienzo de curso está muy próxima ya, el día 9 y el día 12, según sean los cursos, y la verdad es que ha sido un verano muy atípico, muy lleno de incertidumbre, tanto para los comercios, las librerías, como para los padres, que las familias, que a estas alturas no saben todavía qué libros comprar, y es una solución que cuando se publiquen las listas, como todo el mundo puede imaginar, la solución no es inmediata, va a requerir un tiempo, ¿no? Va a haber libros, evidentemente, el curso escolar se va a desarrollar seguramente con toda normalidad, pero es un contratiempo importante que también afecta la planificación del gasto de la campaña de la vuelta al cole, que este año todavía viene mucho más, por así decirlo, más sensible todo ese importe, pero que y para ustedes también, me imagino, porque tienen que ampliar la campaña o sí, el espacio dedicado. Eso es el menor de los problemas, pero evidentemente trastoca también las fechas, ¿no? Y como digo, la planificación del gasto de las familias, que normalmente al final de curso ya contaban con las listas de los libros del curso siguiente, hacían una planificación incluso del gasto desde el mes de junio, julio, no solamente reservaban, sino que incluso empezaban a pagar a plazos o por partes todo ese desembolso, o una parte en un mes, otra parte en otro, para que el impacto del gasto no se soporte solamente en el mes de septiembre, y eso no se ha podido hacer este año. Con la papelería sí, con la uniformidad también, pero no con los libros, que es, junto con el uniforme, el capítulo más importante del gasto de la vuelta al cole son los libros, y ese capítulo importante, como digo, este año está todavía muy rodeado de incertidumbre, sí. ¿Han notado ustedes más reservas? Porque claro, hacer libros nuevos no se pueden comprar ni de segunda mano, claro, ni heredar. Claro, como digo, es una campaña de vuelta al cole atípica no solamente por la sacudida tan fuerte que nos está dando a nuestra economía, la inflación y la actual coyuntura económica, sino por este cambio de ley que digo que el sector, ya lo habíamos avisado, tanto desde la Federación de Madres y Padres se había dicho, el sector también lo había dicho, pero lamentablemente estamos a una semana de comienzo del curso, y un capítulo tan importante como los libros todavía está, digamos, en suspenso, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Pues ya ven, incertidumbre no solo en esta zona, en este sector, en las librerías, en la zona de venta, sino también en las editoriales y en los padres. Comienza el curso escolar en una semana, en 7 días, y muchos de ellos todavía no saben ni qué libros tienen que comprar. Pues paciencia, y eso que queda tan solo una semana para que comience el curso. Gracias, Jessica. Buenos días. Y con el comienzo de septiembre, muchas localidades de Lanzarote siguen celebrando sus fiestas patronales. En el municipio de Yaiza, al sur de la isla, ultiman ya los detalles para dar comienzo a los festejos en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Alberto Fabricio, un pueblo, Alberto, que lleva 3 años sin poder celebrar esta fiesta. Así es, Estíbaliz, muy buenos días Canarias. Como tú dices, en este pueblo al sur de la isla, en Yaiza, pues ya están listos, como ven, se han engalanado esta plaza de los Remedios, se están ultimando esos detalles para dar comienzo a estas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Multitud de actos durante toda esta semana, hasta el próximo 8 de septiembre, ese día grande, y para hablar de estos actos, algunos de ellos, sobre todo los principales, estamos con su alcalde, con Óscar Noda. Alcalde, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntenos, había muchas ganas después de 3 años de estas fiestas patronales de Yaiza y con multitud de eventos. Lo cierto que sí, después de esos 2 años y medio, casi 3, sin fiestas patronales, este año las afrontamos todas desde San Isidro, y esta siendo la capital del municipio, pues no puede ser de otra manera, y bueno, desde el día 2 al 8 habrán actos culturales, deportivos, de ámbito social,
y desde luego queremos que sean muy participativas, muy cercanas, dando protagonismo a los grupos locales, tanto desde el pregón hasta actos que haya, e incluso bueno, con romerías, con lo tradicional también siempre está muy palpante en estas fiestas, y pretendemos eso, que la gente lo disfrute, tenga unos momentos distendidos y siempre terminando todo bien, con buena seguridad y con un buen sabor de boca. Alcalde, hoy empieza la fiesta, ya mañana romería, que algunos dirán, empieza la fiesta y ya hay romería al día siguiente, y uno de los grandes platos o los más esperados, esas dos actuaciones musicales, ¿no? El miércoles 7 Marta Sánchez y el jueves 8 Pastora Soler, ¿no? Yo creo que todo el mundo está esperando, aparte de la romería, incluso fiesta de la cerveza este domingo, esos dos conciertos aquí en directo. Sí, vamos a decirlo así, que esa es la guinda, las fiestas, ¿no? Pero ya hoy tenemos el pregón con la agrupación vocal de Yaiza, siempre ha estado muy involucrada en las fiestas, en los temas de la iglesia, con Nubi al frente de esa agrupación. Tenemos el Festival Rubicón también, que es lo tradicional, mañana romería, seguimos con lo tradicional, y luego ya digo, durante la semana pues actos deportivos, culturales, y al colofón son esas dos actuaciones que esperemos que también sean ya ese broche de oro, ¿no? Al final de las fiestas, y ya digo, que transcurra todo bien, que la gente lo pase muy bien, lo disfrute y que le quede ganas para el año que viene también. Pues muchas gracias, alcalde, y él hacía mención también a esa agrupación vocal de Yaiza que va a ser la encargada de dar esta noche el pregón. Estamos con la presidenta de esta agrupación, con Nubi Davío. Nubi, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué supone para ustedes dar el pregón de las fiestas de Yaiza y encima después de 2 años sin celebrarla? Bueno, pues para nosotros es un acto muy emotivo, además llevamos 25 años de trayectoria, así que es como el broche perfecto para nuestras bodas de plata. No sé si tienen alguna sorpresa, algo que nos puedan adelantar de ese pregón de esta noche que vamos a poder ver. Bueno, pues ahí veremos un poquito de música, que es lo que mejor sabemos hacer, un poquito de canto y bueno, alguna sorpresita más habrá. Y si alguien nos está viendo y quiere participar en la agrupación vocal de Yaiza, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ser vecino de Yaiza o puede ser de cualquier parte de la isla? En su mayoría está compuesto por vecinos de Yaiza, pero bueno, acogemos a cualquier persona que quiera cantar con nosotros. Perfecto, que se ponga en contacto con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Yaiza y ahí le informan de todo. Al final, la cultura, el amor por la música es lo que les une a todos ustedes. Me has dicho ya 25 años, supongo que ya habrá varias generaciones que habrán pasado por esa agrupación. Pues sí, así es, somos una gran familia. Pues muchísimas gracias, Nubi Davío, también al alcalde Óscar Noda, alcalde de este municipio de Yaiza, y ya lo saben, compañeros, si están por la isla de Lanzarote, no dejen de venir a estas fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Empiezan hoy con el pregón, después ese festival folclórico, verbena también, mañana romería y el domingo fiesta de la cerveza, y esos 2 conciertos de Marta Sánchez y de Pastora Soler, así que no se lo pueden perder, vengan aquí a Yaiza, en Lanzarote. Con razón te llevas las manos a la cabeza, Alberto. Fiesta por delante que nos falte en Yaiza después de 3 años sin celebrar la gracia. Buenos días. Más actos. En unos minutos se inaugura la Feria Regional de Artesanía de Pinolere en el municipio tinerfeño de La Orotava. El lema elegido para este año, compartir sabiduría, es un acto de amor dedicado a los artesanos que han transmitido conocimiento a las nuevas generaciones. Hasta Pinolere, nos vamos en directo. Ahí está María Herrera. Buenos días. Bueno, todo preparado, me imagino, ¿no? Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues sí, todo prácticamente preparado. Están desde este jueves preparando estos puestos en esta feria de Pinolere. En principio, pues a partir de las 10 de la mañana es cuando va a abrir esta feria, situado en la zona alta del municipio de La Orotava, y tendremos pues el fin de semana para disfrutar de la artesanía. También pues se va a recuperar las exposiciones, diferentes homenajes a artesanos y el folclore, música canaria, que no va a faltar. Como vemos, pues los puestos poco a poco que van ya colocando pues todo lo que tienen por mostrar, y vemos aquí un ejemplo de muñequería y está Lalo, que es con quien vamos a hablar ahora, que estabas preparando todo. ¿Ya has terminado, Lalo? No, todavía me falta que colocar un par de cositas. Importante esta feria de Pinolere sin restricciones, ya con total libertad, por lo tanto recuperamos ya esa tradición, ¿no? Sí, ya la recuperamos porque ya la hicimos hace tiempo. Bueno, el año pasado hicimos la del queso, también hicimos la feria de artesanía, pero ya estaba más controlado. Ahora estamos mejor porque ya no hay control de aforo ni nada de nada, estamos bastante bien. Vemos la muñequería aquí, un ejemplo. Lalo, cuéntanos, porque es un trabajo artesanal, es complicado, ¿no? No es fácil elaborar uno de estos muñecos, ¿no? No es fácil. Además tienes que estar innovando cada momento. Tienes muñequitas para poner las bolsas, tienes muñecos para poner los algodones, los bastoncitos, el ratoncito Pérez, el móvil. Hay surtido para todo, para jugar los niños y para adornar la casa.
Este año se está haciendo especial hincapié en ese relevo generacional. Hay algunos oficios que se están perdiendo, por ejemplo, el de la cestería, nos decían desde la Asociación Cultural de aquí de Pinolere. ¿Cómo está la muñequería en cuanto al relevo generacional? Pues mira, nosotros lo llevamos más o menos bien porque, digamos, mi nieta que tiene 10 añitos ya quiere aprender a hacer las muñequitas. Ya está ya cosiendo, ya está haciendo sus cositas. Bueno, pues muy bien, contentos con eso. En esta ocasión pues sí tienen ese relevo generacional y muchas gracias, Lalo, te dejamos para que termine. Vale, gracias a ustedes. Venga. Bueno, vamos a seguir conociendo algunos de estos puestos, Estíbaliz, y vemos este puesto de ganchillo de Isabel Herrera y ella viene desde La Gomera, Isabel. Sí. Participando de nuevo en esta feria, recuperando pues en esta ocasión todos sus trabajos relacionados con el ganchillo, una feria a la que nos falta, ¿no? Suele venir desde La Gomera a participar aquí. Sí, suele venir aquí. Después también tengo casa aquí también y entonces pues a veces me quedo aquí para cuando hay feria, pues entonces que me quede más a mano. Sí. Vemos algunos de sus trabajos aquí, pues hay algo que llama la atención y es relacionado con los pies, es como una decoración, ¿no? Pies descalzos. Sí, pies descalzos, sí. ¿Y en qué consiste? ¿Para qué se usa? Pues normalmente creo que es para andar descalzo si vas a un hotel y te gusta estar descalza, entonces te los puedes poner, o en la playa también si no te vas a bañar. Y también se usa mucho para una boda en la playa. Es algo innovador, sí, yo no lo conocía al menos. No, yo la primera vez que lo conocí en Fuerteventura, en una feria que hice en Fuerteventura lo conocí. Y entonces pues me he puesto a hacerlo. Y nada más, eso. Bueno, y esperando que tenga pues un buen fin de semana, eso es lo que le deseamos, Isabel, gracias, y que vaya bien en esas ventas. Vamos a ver, gracias. Bueno, Estíbaliz, pues conocemos ya un poco estos puestos, son 151 los que participan, también vemos este ventorrillo que se encuentra en esta zona de la feria, todo prácticamente ya montado para que dé comienzo esta feria de artesanía de Pinolere en el municipio de La Orotava. Tendrá un servicio de guaguas gratuito también que saldrá desde el centro de La Orotava para acercar a todos aquellos que lo deseen hasta esta zona, hasta este punto del municipio, y serán pues estos 3 días de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, ya vemos también cómo la artesanía se innova y ahí queda esa invitación para visitar esta feria durante todo este fin de semana. Gracias, María. Buenos días. Y como cada viernes, las carteleras de los cines se renuevan con nuevos títulos. El cine con sello español se impone con fuerza con estrenos que van desde la comedia hasta el género deportivo. Repasamos las principales propuestas. Jornada especialmente interesante para los amantes del cine español. Se estrena, por ejemplo, Pacifiction, vista en el último Cannes, donde es adorado su director, el catalán Albert Serra. Cuenta la historia de un alto diplomático francés ubicado en Tahití. Película alejada de los gustos del gran público y que divide además a críticos y cinéfilos. ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o 1 millón dentro de 10 años? Mucho más accesible es El Test, versión cinematográfica de una obra de teatro en el que se plantea una curiosa pregunta. ¿Aceptarían 100.000 euros ahora o 1 millón de euros dentro de 10 años? Rostros conocidos como Miren Ibarguren, Blanca Suárez o Alberto San Juan para esta comedia sin grandes críticas. Ha pasado porque no sabes esperar 10 años. Esto no va de divertirse, va de jugar para ganar. Y también española es 42 segundos, un drama deportivo, un género no muy frecuente en nuestro cine que narra la historia real del equipo de waterpolo que consiguió hacer historia en las Olimpiadas de 1992. Vamos a divertirnos. Claro que sí. Lo que tú quieras que sea. Pareces una especie de santo sexual. Buena suerte, Leo Grande nos recupera a la gran Emma Thompson como una mujer jubilada y viuda que descubre a través de un chapero los placeres del buen sexo. Lo que no esperaba es que además el profesional contratado llegara con buena conversación. Hola, soy Leo, tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. Bien, ¿qué vas a desear? ¿Qué desea tu corazón? Y para terminar, del siempre interesante George Miller, director de la serie Mad Max o películas tan reivindicables como El aceite de la vida
llega 3000 años esperándote. Un cuento con botella y genio, con 3 deseos incluidos, con las facciones de Idris Elba y una Tilda Swinton interesada en las historias que ha ido acumulando el genio con el paso de los años. Tengo un deseo. Hay que buscar un huequito este fin de semana entre esta amplia agenda de propuestas para ir también al cine. Y nos despedimos con una imagen en directo desde la Plaza de los Remedios en Yaiza, que prepara su fiesta después de 3 años sin celebrarla. Vemos las montañas del fuego del Parque Nacional de Timanfaya. Y hasta ahora la temperatura ya en el termómetro marca 26 grados, el cielo, como ven, totalmente cubierto de nubes y sopla una suave brisa. Con esta estampa nos despedimos. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos y el lunes nos vemos de nuevo a las 8 menos cuarto para decirles, como siempre, buenos días Canarias, que disfruten del fin de semana. Adiós.